Y hola tridimensioneros, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo especial en el que analizamos casi fotograma a fotograma los dos trailers de Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore. Y esto no podría haber sido sin la ayuda de Leandro, que es parte de la web donde más información hay de todo Internet, y es harrypotterfandom.com. Con él analizaremos los dos trailers que nos entregó Warner Bros. Y la verdad, merece la pena verlo, pues encontraremos más información de la que se ve a simple vista. Así que quedaos, haceros unas palomitas, sentaros bien y disfrutar del análisis. ¡Vamos allá! Se ve el stream, se ve a Leandro, Lefances. Seguirle en sus redes sociales, Lefances, arroba. No sé cómo, no sé. Es la primera vez que lo hago. Y bueno, ¿para qué le he llamado? Le he llamado para analizar, para ver y analizar el último tráiler, o los dos últimos trailers, de Animales Fantásticos 3. Los tengo los dos aquí. ¿Por cuál quieres empezar? ¿Por el que nos lo anunciaban o el completo? Por el que vos quieras. Porque uno tiene escenas que el otro no tiene. Pero bueno, eh, Y sí. vayamos por el primero, por el teaser. Y entonces, después de esta sacada, dijeron, venga, pues vamos a sacar el tráiler oficial de Animales Fantásticos. Así lo vemos los dos y luego vamos a lo que importa. Eh, disfrutarlo. Bueno, bueno. ¿Qué podemos sacar de todo esto? Leandro, a ver, ¿qué podemos sacar de esta ida de olla que se ha marcado Warner como le ha dado la gana? Este, ¿Qué no sé por dónde podemos quieres sacar? empezar, si quieres empezar por Yo quiero empezar. lo que es. Sí, Tú ya sabes por lo que yo quiero empezar, pero no lo quiero empezar de momento. No quiero, de momento no quiero. bueno. Bueno, ¿Por a dónde ver, no empezamos? ¿Por sé. el tráiler pequeñito o por el gordo? Y vayamos por el teaser Hemos primero. venido a ver a... El teaser. Vayamos por el teaser y después por el tráiler. Venga, Así vayamos y en se orden a ver por lo que avecinan nos van mostrando. venga, venga. Pues a ver, ¿qué tenemos por aquí? Esto, el castillo, tenemos por aquí un búho. avecinan Por lo que se ve, parece el castillo más viejo de lo que nos lo han pintado en películas anteriores. No sé si podéis verlo. Manchas Em, blancas. ajá, Bueno, ya estoy empezando por donde sí. no quiero empezar. nuevas aventuras. A Eh, ver, avancemos hasta donde están, ahí donde están en el pasillo. el pasillo este. Este pasillo creo saber cuál es. ¿Cuál crees vos que es? El séptimo. Cuando Harry está corriendo por el pasillo y se está derrumbando todo y llega a la puerta Sí, de los menesteres. sí, sí, yo creo que en esta escena junto con las otras es cuando el cuarteto, Newt, Theseus, Jacob y Eulalie están yendo a la sala de los menesteres y, Sí, y es ahí cuando tienen que ir a ese objeto con las maletas. pero fíjate en Jacob. Tiene cara de Me decir, fijo ¿dónde en me estás Jacob y llevando? y me fijo también en la ropa. Porque no sé si vos te acordás cómo terminó los crímenes de Grindelwald, que ellos estaban en la entrada al patio de entrada, en Sí, ese cierto, viaducto, y no tenían la misma ropa. cierto. Entonces, Te- esa es una de las dudas, digamos. Tenía, Van a tenía como empezar una... justo después. Sí, Sí,
Tenía como una chaqueta, si la vi hace 2 días. Tenía una chaqueta como de marroncita color carne. Me acuerdo, me acuerdo. Y estaba Claro, justo en medio. Es que también, ¿no? ¿Por qué hacen eso? Pero bueno, estaba en el puente y mirando a los lados diciendo, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Y ese fue el primer contacto que tuvo Jacob con el castillo. claro, claro. Y hay mucha gente que apunta a dos cosas con relación a Jacob. Ya me voy por el resto de los demás personajes. Estoy poniendo el teaser de paso en mi computadora si lo puedo ver claramente yo también. El La mundo primera cosa es obviamente en el atuendo, que como veían esos colores que vos apuntas, color carne, color rojizo, Sí, creen que tiene como ropa de Gryffindor. Y no, digamos, o sea, por más de que quiera pasar por desapercibido, ¿para qué un mago adulto, entre comillas, estaría con ropas de Gryffindor todavía? A lo sumo una bufanda, pero no una claro, corbata como algunos creen que tiene una corbata. Simplemente debe ser la ocasión. Capaz que es como un tipo guiño a lo que dijo Rowling, de que si Jacob hubiera estado en alguna casa de Hogwarts, hubiera estado en Gryffindor. ajá, eso no lo conocía. Y tiene, y tiene esos colores, digamos. Qué Y bueno. otra es por qué está ahí, digamos. Muchos se han enloquecido, digamos, por el tema del canon, porque ahora creen que ahora Jacob estando ahí rompe el canon. Y no Exacto, necesariamente, digamos. exacto, exacto. Por- No solo Jacob, por- sino, sí, bueno, hemos visto, o sea, en la siguiente escena estamos en una sala que en el teaser no sabemos la que es, simplemente nos quedamos como por lo que hay arriba, los pilares que hay arriba, claro, nos da esa cierta idea, pero de momento no sabemos hasta que no sea, o sea, no sea el lunes, ¿no? Que viene. claro. Mira, ¿Esto mi qué es? idea, que es lo que yo te decía, que para mí esta es la sala de los menesteres, porque ese Claro, artefacto no se ha visto, y capaz que la sala lo hizo aparecer o convocar, y además por lo que te venía diciendo, como que estaban ellos deambulando o caminando rápido hacia en el pasillo sí, del séptimo piso, para mí que estaban yendo para ahí. Porque claro. qué otra, a ver, si ellos quieren irse a algún lado, ¿en qué otra habitación tendrías para tener privacidad para poder, qué sé yo, eh, organizar tus movimientos? Y para mí sería la sala de los menesteres. Claro, efectivamente, efectivamente. Claro, es que esto ya lo deja entrever, porque lo vimos en la 5. En Harry Potter Sí, 5 la vimos. sí. Y, ¿Sabés qué a ver, quiero a mi buscar? Estoy impresión, mi, mi- mi buscando. impres- mi- mi impresión no fue una sala cualquiera, mi impresión fue la sala de los menesteres, tal cual. Y esto ya es un adelanto, y en el tráiler vimos o sea, Newt dice, mundo tal y como lo... ¿y este traslador qué es? Tiene dragones, tiene como cosas egipcias. Eso estoy buscando. Eso estoy buscando porque me llamó la atención, porque estoy viendo como que mucho, acá el protagonista, si el protagonista de la anterior película fue Francia, acá para mí que va a ser Bután. No, aquí ¿Por según, qué? según decían, bueno, no sé, Sí, pero según decían, iba a ser Brasil. Que tenga sí, algo que ver sí, sí. Bután, puede ser, te lo compro. ¿Sabes? Pero, No, 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 Brasil hasta el momento está en territorio desconocido porque se decía antes, pero ya no, o sea, no se sabe si Rowling lo cambió, qué onda. ¿Y por qué te digo que Bután va a ser el protagonista? Porque aparte de que se cree de que donde está Newt, en donde más adelante vamos a ver, es Bután, y porque uno de tal los y como lo partidos, el tema de la Confederación Internacional de los Magos está presente, uno de los partidos es del partido butanés. ¿Y qué pasa? conocemos En el ese mismo orden. artefacto que vemos ahí,
las palabras que están escritas en butanés. Lo estoy buscando y los Ah, logogramas, digamos, son los mismos. vale, vale. Y es verdad, Hogwarts, es que ahora Claro, me estoy acordando de la 2 en que hablan sobre el hecho del, o sea, sobre el por qué Newt en la primera no fue con un super traslador, se llama, ¿no? Hacia Estados Unidos. sí. Entonces, entonces estamos viendo un super traslador. Es que traslador no sería. ¿O cómo lo llaman? Es que no me acuerdo. Es Yo que, vi no, desde es la que mitad. si fuera un traslador, el objeto se transportaría con vos. Y obviamente ahí se ve que Dumbledore lo toca y se va. Y se queda eso Un ahí mundo para tal que y los como lo demás lo puedan conocemos se tocar. desmorona. Para mí es como una especie ¿De de portal? ¿cómo puedo decir? De transporte mágico. No Porque tengo. no se muestra, porque no es que no se muestra, no me imagino cómo harían para irse desde Escocia hasta Asia, donde está la India, digamos, o Bután, en algún medio terrestre, por así decirlo, o medio aéreo. Claro. O sea, sería Para mí sería como, sí, un portal. Es que lo dicen al principio de la 2. Dicen algo de. Mencionan algo sobre los super trasladores o el portal o algo así. Lo dicen en la claro, 2 al principio. No recuerdo el nombre, ya te digo. Vi la película desde un poco más de la mitad hacia adelante y ya está. Al principio no lo vi porque estaba buscando algo necesario y ya está. Pero algo recuerdo de eso. Algo recuerdo. Y luego, bueno, luego aquí esto sería. Se trasladan. Y esto es Bután, ¿no? O es lo claro, que bueno, eso es lo deja. que no se sabe, eso es lo que no sé muy bien. Sí, debe ser Bután por la especie, por la arquitectura que está ahí y porque no se sabe todavía dónde está la Confederación Internacional de Magos. Y ese lugar, visto en otros análisis de otros youtubers, de que puede ser ese lugar. ¿Por qué? Porque los fuegos artificiales que se ven ahí son Ujú. del partido de Gellert Grindelwald, él se estaba postulando, Y aquí. aparte de otros dos partidarios. O sea que Geller se estaba postulando para ser el ministro de magia. No ministro de magia, el Oh, presidente de la Confederación Internacional de Magos, hostia. que es más grande que el Ministerio de Ah. Magia, que el ministro de magia. O sea que él quería ir a lo grande, ¿no? Y aquí vemos Para el mí, logotipo. claro, exactamente. Para mí que acá Rowling, por las fechas y porque Rowling visitó Alemania, o no me acuerdo si Alemania o Polonia, acá está como trayendo la Segunda Guerra Mundial al mundo mágico, pero imitando también a las figuras históricas del momento. Como acá, ¿cómo puedo decir? Una figura carismática y antagonista postulándose para el poder, para poder tener más dominio de la Ajá, gente, me suena a Hitler. Y acá Grindelwald me suena a un tiene. Hitler, pero mágico. Exacto, exacto, yo pienso igual. Por sí, claro. Y Aquí acá, tenemos. y acá viendo los fuegos artificiales me da a entender que fue elegido. Sí, es posible. Y también está aquí en grande. Ya te Claro. lo. Bueno, la verdad que yo no estoy muy seguro, pero bueno, hay gente que dice que ese en realidad no es Grindelwald, que es el actual presidente de la Confederación Internacional de Magos, pero la verdad que, Ay, y por el sea quien flequillo. sea, Por el flequillo parece que sea sí, Matt Mikkelsen. dicen que son re iguales, pero la verdad que a mí personalmente ni me sube ni me resta porque sabemos que va a haber un cambio, digamos, de presidente, así que no Y, importa. y los que están corriendo en el Sí. medio, ¿quiénes? Parece Newt, ¿no? Y arriba tenemos gente también.
A ver, Sí, aquí en el medio. y sí, Y el. Wow, no me había fijado del todo. El logotipo de Grindelwald mola mucho. claro, Con la claro, varita. Las claro que reliquias de la muerte. la GG no solamente de Keller Grindelwald, sino también que hace referencia a su lema en inglés, For the Greater Good, que es por el bien mayor. Wow. Y esto podría ser el ministerio de Bután. Más o menos. No sé, puede ser que no, Las como cosas que te oí. digo, puede ser la Confederación Internacional de Magos, la sede, digamos, porque no, porque si vamos por lo que vamos conociendo, todos los ministerios de magia están escondidos, no están al aire libre. Sí. El MACUSA, el Ministerio de Magia francés, el Ministerio de Magia británico. Esto. ¿Qué hacen esto? ¿Estos son magos? ¿O no magos? ¿O son magos No sabemos. que siguen a. A mí, a mí la impresión que me da es que son los partidarios de Grindelwald felicitando, digamos, o celebrando que ha ganado, pareciera ser. Aquí hay gente feliz, está sonriendo. Las cosas que oí Sí. parecen inimaginables. ¿Y esta señora quién es? No, esa es Binder Rosier, Rosier. ¿sí? Es la mano derecha. Ah, que la vimos en la 2. La vimos en Claro, en la 2, ¿no? claro, claro. Inimaginables. Y entonces, Rosier, ¿de qué me suena a mí ese nombre? Porque Rosier, la familia Rosier aparece tanto en la saga de Harry Potter porque hay un mortífago llamado Rosier Ya decía yo. y, y aparentemente y en Hogwarts Mystery hay un prefecto de Slytherin llamado Félix Rosier y no se sabe si son como familia ahí, o sea, ella es como pariente, no descendiente, no antes, no parte de la misma familia porque la familia es británica y ella es francesa, pero ella debe estar emparentada con Sí, la que familia tienen. Rosier. Wow. Inimaginables. Y aquí, Newt corriendo con un animal en brazos. Sí, parece, a ver, lo Aquí, que, aquí a ver, parece. para mí parece como un cabrito, digamos. Sí, O sea, parece un potrillo, un cabrito. O sea, tiene esa complexión de criatura huesuda, pero a la vez eh, sí, grande. como una cría, ¿no? Claro, Aquí parece la claro, cabeza, el cuello. Y está corriendo de algo con la varita en mano. claro. Aquí vemos la. Y para mí que esa bola de fuego que le han tirado, para mí que de una criatura. Creo que sé cuál es. Y aquí, bueno, aquí el castillito Tan inevitable. Ahí está con. ese es parece el patio de la Torre del Reloj. ¿O no, 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 ese es el patio de entrada. Este es Ese debe ser una de las escenas. el patio principal. Claro, el patio de entrada, sí. Este es el patio Sí, principal sí, con sí, la torre donde efectivamente. están dentro las escaleras mágicas. Eh, Claro. justo aquí, Ah, es en la derecha. esa parte donde estás apuntando, ese es donde sería el patio empedrado o el patio, Sí, sí, aquí está el pero que arco. quedó inutilizado. Quedó Sí, inutilizado. totalmente. Totalmente. Y si miras abajo, si miras Esa aquí es la entrada del abajo, viaducto. tendría que haber aquí un camino que se lo han quitado. Claro, Lo han es el quitado. viaducto. Ahí estaba el viaducto. ¡Nie! No, 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 no. El viaducto estaba mucho más en el medio. Ah, Hay un sí, pequeño camino que lleva al patio. Que lleva al patio ay, de sí.
tiene un nombre eso. Tiene un nombre. Tiene un nombre ese camino. Sí, Todo tiene un vale. nombre. Todo tiene un nombre. Harry Potter. Eh, ahora, Ya, ahora ya va. te digo cómo se llama. Uno es el patio empedrado, el viaducto. Sí. Destrozar el internet. Eso. A ver, vamos a. Casualmente tengo el castillo completo, original. Y no sé dónde está ahora. A ver. Comedor, Ah, paseo candidato. exterior se llama. El Pase- camino que une la entrada principal, el Paseo, patio de entrada principal con el patio empedrado es el paseo exterior. paseo exterior. Sí. Pues mira qué mal que ahora no voy a encontrar el castillo. Cabañas, Saus. Tiene que estar aquí. Ventanas. Tal, 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 tal. Vale, pues nada. No pasa nada. No pasa nada. Vale. Y tenemos ahí un personaje con aparentemente el número 7. Es un personaje 3D porque aquí parece, aquí parece que tiene el pelo rojo. Parece que tiene el número 7 de Gryffindor y está en busca de la Snitch. Bueno, digo Snitch, he pegado un pequeño spoiler, pero lo veremos luego. Aquí le han metido más detalle. Esto no lo tiene. Las tejas las han puesto con mucho más detalle para que quede bien bonito. Ah, y ¿sabe qué estoy notando ahí? ¿A qué? Que han puesto torres ahí. Y antes no había torre ¿A dónde? en el En patio de entrada. estos Esa pinchos. torre grande. Ah, esto No, sí que no, no. estaba ya. A lo que está en la izquierda de la pantalla. Esa derecha. Eh, Esa torre grande. Esa la Esto han puesto, estaba. digamos. Esto estaba. No, no, no en medio. En la izquierda. En el medio. A ver. Esa. Las ventanas. La torre esa en general. Ah, la torre esta estaba. Es Pero que la han puesto esta. justo en la última película, ¿verdad? No, estaban en todas. Estaban en todas. Es una. Mm, ¿No ha cambiado todavía? Bueno, a ver. Espérate. Es muy sencillo. A ver. Aquí. A ver. Lo que. Esta imagen que vemos. sí. Ahora no te veo. Vale. Esta imagen es justo. Vale, no ha cambiado. Es justo esta zona de aquí. No me carga, no. A ver si carga mañana. Bueno, luego te muestro. Luego, esto yo creo que sé lo que es. Qué crees vos que es? Esa es Lo hemos, una polémica muy grande. lo hemos estudiado. Lo hemos estudiado en el libro 3. Lo hemos visto a partir del primer juego casi prácticamente. Es ¿Qué crees vos que es? un escarbato de cola explosiva. Yo también pensaba que es un escrebuto de cola Eso, explosiva escarbato. y aparece en el 4. Pero mucha gente dice que puede ser una mantícora. Una Puede ser una mantícora. mantícora, puede ser puede ser que no. Me gusta pensar que sea un escrebuto, pero como que sea una criatura de otro lugar, digamos, endémica de otro país, porque se dice que Hagrid
descubrió la especie de los escributos en Hogwarts, digamos. Pero una cosa es lo Bueno, que vos querés hacer en Hogwarts y otra cosa es lo que pasa en el mundo. claro. ¿Mm? Bueno, mientras se va Eso, cargando. la verdad que yo no me, como No te decimos mojarías, acá, no ¿no? me, no me, no me quemaría las manos por eso, Sí, pero que, que no te mojarías de quién es, ¿no? Bueno, yo creo claro, lo podemos ver luego, porque esta escena la hemos visto antes en el trailer grande. O sea, diferente, pero por lo que viene siendo la cueva y Teseus, parece, parece. Teseus vemos que está corriendo y luego pasamos de Teseus a Jacob claro, encima de un mantel de hojas que se están claro, quemando con platos volando y tenemos una varita. Tiene una varita. ¿Cómo se atreve? claro. ¿Cómo se atreve un Mm. Magel a coger una varita? Eso es ¿Cómo imperdonable. se atreve a demostrarnos en la cara que tiene una varita? Accedes a hacer lo que Y encima con cámara lenta, diciendo, debido. soy Tendrás un fucker, Te juro. soy un maldito fucker que yo estoy con una varita y tú no. Y nada, vemos aquí como la manta de hojas se va quemando, los platos van tirando como parece parece una sala muy lujosa, ¿no? Porque va él con smoking y parece que se ha liado parda, como se dice aquí, ¿no? Se ha liado mucho Sí, y parece que está pasando algo. tendrás que confiar. Luego sí, vemos, para mí, esa saga, digamos, tiene que ver con el próximo tráiler, sí, con el que vamos a ver después. luego tenemos a Dumbledore como bien dices, en Bruta, ¿cómo es? Bu- Bután, Bután, no me sale. Y tiene, va hacia él un Tendrás snitch, que confiar. va hacia él un snitch. claro. ¿Qué tiene, qué tiene de especial la snitch? Se la lleva porque la consiguió en su primer partido, se la lleva porque le tiene cariño a esa snitch. Dumbledore jugó en Quidditch, ¿no? No se sabe todavía, No se sabe todavía si jugó. o por lo menos yo no lo Curioso. sé, digamos. Según he leído por ahí, eh, una snitch no puede ser nunca tocada. Solamente la puede tocar aquel que la atrapa primero. Claro, O sea, cuando crean la snitch, no, no pueden tocarla. La pueden coger con pinzas y lo que sea, poner en su sitio y tal. Pero como tiene memoria táctil, quien la puede coger realmente es el buscador que la consigue. Que la puede coger. Hello, Hanifa. How are you? ¿Eso es verdad? No es verdad. Lo he escuchado recientemente. sí, sí, Es verdad, ¿no? algo debe tener adentro, Claro, algo, porque algo debe tener recordamos, adentro. recordamos que en las reliquias, Harry con la mano no se le abre. No se le abre la snitch. Cuando le da el beso, como él se la tragó, cuando Claro, se la pone en los labios, se abre. Yes. Y bueno, En mí. aquí tenemos a Credence, enfadadito, moviendo cielo y tierra y nieve y destrucción, que va hacia alguien. Se dirige hacia alguien. Aquí podemos ver una imagen de plano amplio, que toda la mala energía se la está llevando hacia una persona que tenemos en el medio.
¿Aquí qué puede ser? Porque le ha dicho, no sé, le ha dicho Dumbledore alguna cosa. O es el primer, o es el primer enfrentamiento que encontraremos en la película. No, el enfrentamiento va a ser al final de la película, o yendo como para el final. Es lo que habían comentado Jude Law, había comentado eso. Y para mí que ahí tiene que ver con la misión, entre comillas, que le da Grindelwald a Aurelius barra Credence para destruir a su hermano que no lo quería. Claro. Claro, porque Grindelwald quiere, como no se pueden enfrentar entre ellos Claro. por el pacto de sangre, claro, necesita que alguien lo haga por él. Por eso, No, por y eso también pide sabes qué debe pasar, el qué. que para mí que Grindelwald quiere a alguien que haga el trabajo sucio mientras él Claro, haga un buen papel en frente de los demás. claro, claro, ahí está, el típico que queda bien en todos lados, pero hay otra gente detrás que hace el trabajo sucio. Pero eso sí, el efecto es brutal. El efecto de destrucción, Incluso cuando tu instinto te chapó. diga. Aquí Claro, estamos y ahí escuché que ahí se desarrolla esa batalla en Alemania, en Alemania. en Alemania. Pero bueno, luego lo vemos porque vemos un puente creo que es simbólico, en no sé dónde. Y aquí por el pelo, yo diría que es Teseus. Por el pelo lo tiene así muy remolino y tal. Pero por la Muchos dicen que es casa, uno o el otro. claro, porque O sea, tenemos a otros dicen que es, ¿cómo se llama este? Aberforth. Aberforth. Tenemos aquí a Newt. Sí, Newt, imposible. Y sí. según por la altura, porque Teseus es un poco más alto, eh, y por el pelo, y por la comisura del labio este de aquí, yo diría que es Teseus. Pero puede ser, puede ser su hermano. A lo contrario. Hay duda. Porque claro, ahí en esa escena, lo que yo me estoy imaginando, según Dumbledore está poniendo la cara, está diciendo las cosas claras, yo diría que Teseus se ha puesto en contra de Dumbledore. Me imagino, me imagino. ¿Vos Teseus decís que tenga vicios, razones para odiar a Dumbledore? no odiar, sino ponerse en Aguántame su contra. un poquito más. Como si alguien hubiese hecho, en este caso, se me fue. Eh, ¿Estás por ahí? Se ha ido la... Aguántame un cachito. Vale. A ver si ahora me arranca. Ah, ahí estamos. Ahí te veo. Sí. Un momento, que estoy llegando, estoy llegando. Bueno, vamos a terminar. Aquí lo que digo es que a lo mejor puede ser que Teseus estén hablando, ¿no? Y Teseus, o sea, se haya puesto en contra porque ha escuchado algo que no es, o sea, va en contra de Dumbledore. Claro. Y entonces para hacerle entrar el razón a Teseus, Dumbledore, pues le suelta, Incluso cuando tu instinto te diga lo contrario. le dice esto. Claro, también tiene que ver con lo que decían en las películas anteriores, de que
A ver, de que debido a que Dumbledore no quería pelear con Grindelwald, como que creían que lo estaba como, qué sé yo, se estaba lavando las manos, estaba como rehusando a impedir que pase la catástrofe y bueno. Y también debe ser que ahí Vicious está como en duelo todavía con lo que le pasó a Lita. Como que Vicious cree que Dumbledore tiene la culpa de que Lita haya muerto, por Claro, lo que pasó anteriormente. claro, a ver, Dumbledore está un poco tocado por eso, por lo que pasó en los acontecimientos del anterior y porque la gente se ha dado cuenta de que no puede luchar contra Grindelwald por, por el tema del no me sale ahora, del pacto de sangre. Claro. El pacto de sangre no lo supimos hasta mitad de la peli y un poquito más. Porque Niffler fue el que lo roba al final de la peli. Y bueno, ya el logotipo del tráiler. El tráiler el lunes. Y llegó el lunes. Ay, Dios mío. Vamos allá. ¿Qué tenemos primero? Una imagen. ¿Cómo la describirías tú primero? A ver. Y estoy viendo, wow, estoy viendo que sí está re lejos el campo de Quidditch. El Estoy viendo campo. el puente colgante, el puente cubierto y la lechucería. Sería y aquí. Aquí el castillo. Estaba pensando y digo, ¿cómo cambian de lugar? La lechucería está todo bien, pero ¿cómo cambian de lugar el estadio de Quidditch? No solo eso. No los has contado, pero tiene más de 9 torres por cada lado. En teoría son 8. Y ya es una de las cosas que te digo. Porque, a ver, Claro, así, visualmente hablando, es una postal. Esto es una postal. Está perfecto, claro, precioso. A mí me chifla. Pero, hijo, no me pongas cosas que no son. Esta zona de aquí es más larga. Esta zona. A pesar de que tienen el castillo maqueta, o sea, la maqueta, para hacer 1000 historias, tienen aquí. Esto lo veo más largo que el original. Aquí le han puesto como una especie de lupa o de reloj, tal vez, como estaba en la 2 y en la 3. Eh, a partir de aquí, de esta línea imaginaria que estoy haciendo, mm, ya todo está destrozado. 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 sí, O sea, donde debería estar en esta posición, cerca, la cabaña de Hagrid. Aquí, está en la playita donde Hagrid dice lo han condenado a muerte a Buckbeak. Y detrás de la cabaña, el gran y enorme zona de bosque prohibido, ¿dónde está? Y el montículo este que con esta textura parece estirada, parece una textura estirada. No sé si, no sé si te da esa impresión. Aquí esta roca, que parece como que han estirado la textura. Y el campo de Quidditch, ¿qué hace ahí? O sea, ¿hola? Voy a poner la claro. misma imagen. Voy a poner la misma. Nada que ver, ¿verdad? No, nada que ver. Nada que ver. Tendría que estar hasta el, el socio boxador. A ver, he puesto, he puesto algunos árboles y algunos se me estropean.
A ver si puedo cogerlo. Bueno, detrás Pero de este sí, árbol. a ver, si vamos hasta donde la última imagen, la penúltima imagen vista del castillo de Hogwarts, que es en el tráiler de Hogwarts Legacy, ahí podemos ver que el estadio de Quidditch está por otro lado, está muy tirando para la derecha. No solo muy tirado a la derecha, sino tiene como una especie de puente. Horrible. Horrible. A ver si puedo pillar una imagen bien necesitada. No, bueno, no hay una mejor. Y acá tengo un mapa de Hogwarts, que es el origen. Sí, es el original. Es el boceteado por Rowling y hecho bien en la imprenta. Sí, el que hizo Rowling es el Esperamos que un tendría que ratito, ¿no? valer. No me acuerdo cómo. Eh, Aguantame, Dani, 2 minutitos, ya voy con vos. Ok, este. Este es el original, que luego para hacerlo bonito y hacerlo precioso y hacerlo estupendo, pues hicieron este. ¿Por qué? Porque, bueno, este no exactamente, hicieron el de la primera, pero era para darle... querían un castillo icónico. Querían un castillo que fuera recordable y impresionante, ¿no? Entonces crearon el que conocemos, el la uno y fueron añadiendo. Fue como... Fue un poco... El castillo, la estructura del castillo me recuerda un poco a la patata caliente o a la llamada... No sé cómo se llama el, el- el- el teléfono Ahí está. perdido o algo Acá está. así. Bueno, Leandro, estaba hablando de que me da la impresión de que todas las estructuras que hemos estado viendo en todas las películas, en todos los videojuegos, han estado jugando un poco al- a la llamada, ¿no? Al teléfono roto, creo que se llama. Vale. ¿Sabes? No, mira, lo que yo creo que pasa es que obviamente como es película, siempre van a estar haciendo esos cambios para que se luzca mejor el castillo y sea todo fotogénico, Sí, ¿entendés? sí, por O supuesto. sea, ese es el problema. Sí, sí, por supuesto. Van a hacer siempre algo que se vea mejor cada vez. Pero claro, si estamos Ya, acostumbrados a algo, no lo rompáis. Por ejemplo, el halcón milenario no se ha tocado nada. Nada. No se ha tocado nada el halcón milenario. Pero sin embargo, yo cuando me puse a hacerlo y a ver cómo iba y todo, la parte central, donde estás disparando, ¿no? De arriba y abajo, está mal colocado. Está mal colocado. Entonces, nos hemos comido eso toda la vida. Y ver un castillo icónico del mundo mágico, verlo transformado en diferentes maneras, pues la verdad marea al espectador, por lo menos a mí me marea. Me marea como espectador y como querer claro. transmitir ese mundo. Entonces, No, por sí, sí, eso, totalmente. por eso me cabreo, ¿no? Por eso veo que, por eso cuando veo esto, digo, esto es una obra de arte, pero por lo que yo llevo de tiempo atrás, digo, el castillo no me lo pongas así, que no, que no. A cualquiera que no sepa de estructura del castillo diría,
Es precioso. Sí, lo es, pero tú, por ejemplo, Leandro, yo, cualquiera que haya estado viendo el terreno, un poco aunque sea, se dará cuenta. O incluso si juegas Claro, a Harry Potter, al misterio del príncipe, al príncipe mestizo, perdón. Que ahí cuando juegas al Quidditch ves el castillo, la cabaña de Hagrid, el campo de Quidditch y el bosque prohibido y la entrada de los cerdos alados del castillo. Y es en esta zona de aquí, ¿sabes? O sea, es muy bonito, pero no termina de... No termina de... A mí no me Si convence. es claro, Y justo claro, aquí, justo en esta zona de aquí, o aquí más o menos, deberíamos tener la estación de tren. Justo por aquí. ¿Por qué justo por aquí? Por la posición de los barcos que hemos visto siempre. Por la posición de los claro. barcos que hemos visto siempre yendo hacia el castillo. ¿Me explico? Sí, 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 sí. ¿Sabes Por... qué también estoy viendo acá en el mapa de Rowling? Sí, lo Que tenía yo. ella puso la estación de Hogsmeade atrás del castillo. O sea, Sí, da para lo que vendría a ser aquí lo la espalda tengo. del director. Sí, lo tenemos aquí. O sea, este es el dibujo que hizo ella y lo tenemos aquí. Yo imagino, Ese es Hogsmeade. sí, y aquí está la estación. A no No, ser la estación está del otro lado, ahí. aquí, ¿no? Pues mejor me lo pones porque es aquí donde, fíjate la dirección que toman. Fíjate, aquí están los barquitos, la dirección que toman, pues está en perspectiva. O sea que debería estar Claro, aquí. Deberían estar aquí. Y aquí hay como una especie de lago así que se está secando, de río. Un... aquí no, pero un pelín más al centro debería estar el montículo aquel donde meten a Dumbledore. Y ya si me pones más tiquismiquis, esto tendría que estar más lleno de agua por el tema del torneo de los tres magos. El torneo de los tres magos, claro, según en la película, lo ponen, digamos, al frente del castillo, no detrás. Lo del dragón lo ponen detrás. Lo ponen aquí. Un poco más alejado, claro. pero lo ponen de este lado. Lo del lago lo ponen aquí. ¿Sabes? Lo ponen aquí. Y, Sí, y el laberinto lo ponen en el bosque prohibido. O sea, para que me entiendas, en el bosque prohibido no exactamente, pero para que me entiendas, lo ponen, lo ponen aquí. Lo ponen aquí. Por eso cuando Dumbledore, y lo dice en el libro, que usan el campo de Quidditch, parten el campo de Quidditch para hacerlo. Dumbledore se le ve el castillo por detrás. O sea, cuando está de espaldas, se ve el castillo. En la película. sí, En el libro estamos, o sea, en el libro es esto. En el libro es esto. O sea, el campo de Quidditch lo ponen partido, tienen todo esto, ¿sabes? Y el castillo lo tienen al lado. Y el, ¿cómo se llama? El cobertizo está dentro de la tierra, es una cueva, claro. es una cueva. Y,
Pero bueno, Che, ¿qué te parece si seguimos viendo escucháis. las otras sí, 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 imágenes? sí. Nos hemos Sí, quedado sí. mucho tiempo en Tenemos, Castillo. tenemos aquí. Es que cuando empiezo no paro. Tenemos aquí la Sí, Snitch. Atentamente. El Tenemos a pasado Dumbledore, os de viejo, susurra. de joven. Hemos venido. Foxmate. Yo, Housemate, ¿qué quieres que te diga? Yo lo veo ordenado. Ahora. sí. Yo lo veo ordenado, más ordenado. Su, su lógica, o sea, ¿verdad? Su desorden, pero ordenado. No sé. ¿Cómo lo Sí, ves? Porque no era como aquellas calles que subían, bajaban. Era todo muy caos. Yo ahora, que más o menos, el juego es así. Las Reliquias de la Muerte, más o menos tenemos el mismo terreno. Más o menos. A ver a Albus Dumbledore. Tenemos a Newt, a Theseus. Este es el bar de Cabeza de Puerco, claro. ¿era? Y tenemos a Aberforth. Tenemos aquí a alguien Ese comiendo. es mi hermano. Aquí dices que puede ser Alemania. No, ahí ya no sé. No, eso es Por el Estados puente, Unidos porque ahí se puede ver la tienda de Jacob. ¿ya? La tienda. Pero otra vez Sí, volvería, ¿no? ¿Otra vez volvería? ahí está Dumbledore ahí. No sabemos. Pues si viene Dumbledore a despertarle, ¿Te uh. imaginas que empiece así la película? Si no, con el iluminador, molaría. Ah, si empieza así, hay mucho fanservice, digamos. Vaya que sí. Empieza a quitar las luces y luego entra a la tienda, le haga así como le haga un hechizo o le haga algo, le despierte. El mundo tal y como Pero lo conocemos se desmorona. aquí tenemos. Esto parece de un metro. Esto. Ah, volvé, donde Esto. está Dumbledore. Aquí. Ahí, esa parte, esa espalda, esa se puede ver. Si vos ves el final de Animales Fantásticos 1, vas a ver que hay una especie de puente así, de ferroviario, que está Ah, pasando en Nueva York. la, la tienda de Jacob. O sea, Ah, él está verdad. caminando ahí. Es verdad. Pero entonces, ¿qué hace en Nueva York? ¿Qué hace Y Dumbledore en Nueva York? Que se le ha para mí que perdido. para mí que se fue a buscarlo a Jacob o capaz que se fue a hacer algo ahí porque si vemos después, claro, a ver, pongamos en orden. Vemos que después Jacob, ya hemos visto que Jacob tiene una varita que está al final. Y vemos también que esa varita se lo dan antes de llegar a Hogwarts. Se lo dan en un Sí. puente. Entonces, para mí, que Dumbledore quiere hacer partícipe a Jacob en la guerra. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué tiene Jacob que lo necesite? Winnie. Winnie. Recordemos que en la 2 Queenie estaba muy loca por Jacob. Incluso le mete el filtro de amor. Y después, cuando se Pero vos despierta, decís, sí, yo, sí, sí, yo el sí. otro, el otro día, lo dijeron por Twitter y yo lo puse. De que creo que le dan la varita porque Jacob quiere recuperar a su amada y quiere hacer todo lo posible por tenerla y protegerla y recuperarla. Entonces, lo hemos visto O en sea, cientos de miles sí, de películas.
que el pringadillo de turno quiere envalentonarse, quiere ser valiente, le pide al prota que por favor dame un arma, quiero protegerla, dame un arma, y se la da. Creo, que puede ir por ese turno. Pero sin que él lo quiera, porque vemos en el tren que es como que no quiere. Como que, ¿estás de coña? ¿Me das una varita? ¿Estás de coña? Puede ser. O, o tal vez no. ¿Tú qué opinas? Y yo opino a ver, está como complicado porque sí, ajá, Queenie para Jacob Queenie es mucho, y lo mismo para Queenie Jacob es mucho, pero Dumbledore no sé si se arriesgaría a hacer semejante cosa. O sea, ya sabemos que Dumbledore le pasa por los cojones muchas cosas, por no decir de forma latinoamericana, que me parece más ruda, pero no sé, para mí que él sería un poco más cuidadoso en ese sentido, porque ¿qué le va a aportar Jacob? Sí, buenísimo, pero va a ser una carga. Desmorona. Claro. Y aquí, no sé si fue cuando hablamos, o no sé si lo he escuchado con alguien, de alguien que aquí tenemos a Muggles y a magos luchando. O sea, quejándose en un ministerio. Podríamos llamarlo así, ¿no? Aquí tenemos Ah, el puede ser símbolo. ministerio alemán. Aquí tenemos el símbolo de Grindelwald. Y tenemos Ay, a ver. amarillos. Tenemos amarillos y rojos. Y este edificio del medio. ¿Qué? Perdón. ¿Hay estatuas? Vos que podés ver mejor, ¿hay estatuas ahí? Sí, hay unas estatuas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Llego a ver siete. Siete llego a ver. Están en el medio. Bueno, luego hay una escena. Ese lugar es el Ministerio de Magia alemán, porque acá tengo yo las imágenes que se han filtrado. Hay nieve también, ¿verdad? Sí, hay nieve. Hay Hay una, imágenes que se han filtrado que es ese lugar. Lo hay otra estaban escena. Mira, construyendo. aquí. Aquí. Esta es la Sí, siguiente. sí, sí, sí. ¿Ve? ¿Qué me Es dices? el Ministerio Alemán. El Ministerio de Alemania. Sí, Uh. porque ahí estaban discutiendo sobre cuál presidente de la Confederación Internacional de Magos va a ser el siguiente. Y está el partido butanés y el partido brasileño. Ah. Todo similar. O sea que es Brasil y Butanés. Claro. Pero en, pero Sí, en, mira, en acá el, estoy viendo en- la pero el historia de mi ministerio, computadora. pero en el ministerio de magia de Alemania se tiene que decir Y eso. O sea, tiene sentido porque el actual presidente en ese momento, digamos, es alemán. ¿Me entendés? el Adolf Hitler, ¿no? Claro. O sea, bueno, a ver, aquí, vale. Grindelwald lo está destruyendo. Al señorito, que hay mucha polémica, incluso al pobrecito le han hackeado la cuenta de Instagram. Sí. ¿Qué podemos decir de él? De este tráiler. Nos vamos a meter ¿Me mucho. preguntas mi opinión sobre el nuevo Grindelwald? Sí, porque hay esa polémica ahora de ¿quién es mejor, papá o mamá? ¿O quién quieres más? Y a mí, Bueno, sí, a ver.
Empezamos por abajo. Por mí, bueno, por mí es algo genérico. Cualquier actor lo haga como quiera, como pueda hacerlo. No somos quien para decirle eso, ¿no? O sea, ¿quieres más a mamá o papá? A los dos, por igual. Si lo haces, Es pues que, lo haces. sí, Es que es un claro. trabajo. Es un trabajo. No es El, lo mismo, no es lo mismo que tú te pongas a hacer el castillo que no tienes ni idea de 3D o, claro, ¿sabes? Y lo haga yo. Es un. Es sí, una. Para mí, gustos colores. Para mí, gustos colores. Si lo hace, lo hará claro. lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo super mejor posible. Porque a mí, oye, como tuvimos a. Como tuvimos al otro actor, al. Antes, Ferrell se llama. Colin Ferrell. No, Colin creo que me Farrell. estoy. Sí, que luego Newt hace Rebelio. Hace así, Rebelio y sale Johnny al final de la peli. Claro. ¿Qué tal, Elizabeth? Bueno, Bueno, vos ¿tú me qué preguntas me a mí dices? qué Y te al digo chat yo con también. base a eso. Yo en realidad no estoy de acuerdo con que lo hayan sacado, para nada, Bueno, pero eso sí ya. estaba, yo cuando lo vi, o sea, yo, si hay que ser sincero, yo cuando lo vi en la primera película dije, no, no lo veo para esta película. O sea, sí, o sea, él le hizo una muy buen trabajo en la segunda, que me hizo decir, bueno, ya está, lo acepto. Y la verdad que en esta sí me hubiera gustado seguir viéndolo, pero no voy a negar que no era el Grindelwald que yo me esperaba al comienzo. Y Matt, la verdad que yo lo veo y digo, no me parece mal Grindelwald, me parece que le queda, pero como que yo ya esperaba a Grindelwald, como que ya no tiene la misma excentricidad que tenía Grindelwald del Depp. Claro. Pero está bien, digamos, o sea, para mí está bien. ¿Cómo lo puedo decir? Este, históricamente hablando, este Grindelwald es más sobrio y es más perfil bajo que el otro Grindelwald. Y más serio puede ser. Bueno, más serio el otro. Más, No. Sí, bueno, no sé tiene. si sería claro. No sé si seriedad, pero sí me parece como que él, lo más resaltador del otro Grindelwald era su apariencia. El Como que pelo. todos daba en su apariencia. En cambio acá no, acá gira en torno a sus acciones. ¿Qué es lo que hace? Es un Como buen. que todo es claro, como que no, toda su excentricidad no desvía lo que hace el actor. Pero obviamente, Claro. no digo que Johnny Depp no es un buen actor, es buenísimo, como les digo, hizo un buen trabajo en la segunda que me hizo Sí, tragarme las sí. palabras, comerme las palabras, Oye, y yo morderme la también, ¿eh? lengua, pero no me lo esperaba. Y yo también, ¿eh? Yo al principio, la primera, al final, dije, uy, Johnny Depp como Grindelwald, pero si a él no le van estas películas. Y sí, sí, la Claro, segunda, chapó. La segunda, chapó. O sea, consiguió sacar. eh, yo a ratos veía un poquito de Voldemort. A ratos, nada, una pizquita, un matiz. A ratos, ¿sabes? Cuando están ujú, preparando antes de toda la batalla final. A ratos veía matices como de. Mira, te saco este. ¿Sabes? Como de Voldemort. Como de claro, Voldemort en post. O sea, en Harry Potter y post Harry Potter. Con claro, esto de. Con esto de las historias y
que era muy apuesto y muy elegante, muy educado, ¿sabes? Pues, coño, me sacó en las escenas en las que están dentro de la casa. Ahí fue cuando me tocó un poquillo. Hostia, que a pesar de ser Voldemort tan... O sea, ya cuando es Harry Potter, ya tan agresivo, lo que se cuenta de Sí, Voldemort antes, hostia, me recuerda mucho. No, o tal vez no, no sé, pero Destruyendo con odio. lo que sí, lo que sí también es que me mola el efecto que le han dado ahora de las celdas, como hilos, porque en Harry Potter el Cáliz de Fuego lo sacaban como si fuera más gordo, ya que es como más plateado, Si más queremos perfilado. derrotarlo. Y esto, aquí, ¿dónde podría ser? esto está difícil porque tiene que ver con las criaturas que ya hemos visto anteriormente, que no sabemos si era Sí, un como el escrebuto o cervatillo. una mantícora, pero claro, podría ser un potrillo, ¿no? También, pero no sé de qué. Y estas, ¿dónde podría ser? Porque estas Em, montañas tan bestias. Y yo incluso, a lo mejor, me atrevería que podría ser al principio de la película. Tenemos la maleta, vos decís, podría ser vos el decís. principio. Me atrevería, Podría pero ser. vamos. A lo mejor me trago mis palabras. Podría ser, ¿sabés qué podría ser? Si vos decís que el comienzo puede ser parte de la selva amazónica, pero no creo que llegue a ser una selva amazónica, porque algunas personas dicen que era una selva cerca de Brasil o amazónica, pero yo no lo pienso porque Sí, había sí, sí. cañas, Sí, había bambús, y hay si hay Esto bambús. bambú, confiar. tiene que ser una selva de Bután, pero Bután no tiene. O sí, no tiene salida al mar, pero ese capaz que no es un mar, capaz que es un lago Según, enorme. tú lo sabrás, según se dice, se ha grabado en Brasil. Según han dicho equipos de rodaje. Ay, Eso ojalá que ya haya no. alguna mención de Castelo Brujo, no sabes cómo estoy. De, del castillo de Brasil. En mí. Ay, Bueno, y sí, quiero algo de información. aquí tenemos la misma escena de antes, diciéndole a esta persona, no sé, yo diría que es Teseus, pero diciéndole de que si quieres derrotar a Grindelwald tienes que confiar en mí, pase lo que pase. Y tenemos a Newt saliendo de la barquita hacia el interior. Hay, como dices, hay cañas, bambú, perdón, adentrándose al bosque. Escucha el sonido Este y aquí otra vez el mismo lugar. Esto parece Londres. ¿Sabes qué podría ser? Volvemos para el parte del bosque. ¿Sabes qué podría pasar? ¿El bosque? Capaz que ahí están en una especie, porque creo que Bután, déjame que busque, está cerca de China. ¿Y sabés qué pasa con China? Tenemos No. al Zubu. Zhugu, que en la primera película New tiene ¿cómo se llama? A Frank y lo quiere liberar en el desierto de Arizona. Perfecto. Una criatura liberada. En la Sí. segunda tenemos al Zhugu que estaba en cautiverio, no estaba en cautiverio, estaba encarcelada en el Circo Arcanus
y Newt se lo queda, pero Ah, es nunca lo verdad. soltó. Es verdad. Y para mí, y como va con la maleta, para mí que Newt va a dejarla a la criatura ahí. Y de paso ve una criatura nueva y quiere estudiarla. No sé. Por eso tiene el potrillo. O ve que el potrillo estaba a punto de ser atacado por una mantícora y lo quiere dejar en una zona segura. Sí, posible. Por el sonido. ¿Mm? Por el sonido no puede ser. Este es Y aquí, esto debe ser Londres. Escucha, mira, Bután limita al norte con la República Popular China. Pues entonces. el equipo que va a acabar con Y el el mago Tsubo más es chino. Así que todo cuadra. Ay, Mira, y ¿qué tan, aquí, no cree que podríamos resolver algo? vaya. Y aquí tenemos un símbolo raro, que a lo mejor es porque, a lo mejor es lo de Bután, porque ellos entran y bueno, se ve otra cosa. Yo así cuando sacaron esto en un segundo, me pareció, así en redondo y tal, me pareció el logotipo de un real, no sé por qué, con el mago más pero así de peligroso del rápido. último siglo. Ay, sí, yo también lo acabo de pensar. Ay, ya somos muy cerebritos También, con esto. ¿no? Aquí yo no sabía lo que era, y por tanto banderol, tanta banderina y tal, y tres personajes aquí, tres, rojo, verde y amarillo, me pensaba que era el torneo de los tres magos. Por eso el otro día te pregunté de cuándo fue el último torneo y tal, y que lo habían intentado muchas Claro, veces, y no, pensaba, eso, en ese estoy seguro que la Confederación Internacional de Magos. Y mira, volvamos para el logo, te quiero mostrar algo. Para el logo que acabamos de ver, te voy a mostrar, te lo voy a mostrar en el Discord, porque acabo de cerrar el WhatsApp. A ver, voy a ir a tu. Ahí está. a ver, Este. Download. Ahí está. ¿dónde? Ahí se está subiendo. Ah, vale. A ver, ¿puedo mostrarlo? ¿Se puede mostrar o no? Sí, mostrarlo si querés. Vale. Ese es el... Ve, para mí que debe ser. Internacional. Ese es el símbolo de la Confederación Internacional de Magos. Oh, es que se Y parece un como para montón que. al de Geller. Es que se parece muchísimo al de Geller. Grindelwald. ¿Viste? Y quería comprobarlo con ese que está ahí. A ver. Que puede ser un diseño viejo, digamos, el que está ahí, porque este es el más moderno, digamos. A ver. No parece. Aquí tiene como una algo que sale. Como aquí una curva. Podría ser esto. Ujú. Aquí parece una N. Al revés. Aquí parecen como dos torres. Una N. Mm, Aire tiene. Pero ser no parece que sea. Claro, No parece que sea, no. claro, claro. Con el mago más peligroso del último siglo. Tiene aquí. Es como en un lado sí que tiene como esto. Si fuera un pájaro, esto sería la cola, pero aquí no tiene. Y aquí parece como que son dos olas iguales. No sé. Un poco raro, ¿no? Último siglo. Sí. Y esto es Un magizoólogo, su imprescindible ayudante.
Esto es el castillo de Grindelwald. Sí, Esto normal. no se puede refutar. Y aquí parece que hay mucha gente que va. Lo vemos aquí entrando. Sí hay algo para decir, digamos. Sí, como algo No, espectáculo, algo no recuerdo como... bien, en los libros, tendrían que volver a verlo, pero en la penúltima película, la, el castillo de Grindelwald estaba metido entre montañas, digamos, estaba como incrustada, y acá está como en un castillo al aire libre, Bueno, sí, está al aire libre, pero por lo menos rodeado de montañas. Como vimos en rodeado, la claro. 2. Como vimos en la 2, porque Credence lanza desde aquí, desde la parte de atrás, Sí, la bola de fuego. Y lo sí, lanza más o menos a esta distancia. Ahora ya no estará el hueco, pero bueno, está por ahí. Y esto sigue siendo Bután. O por las escobas, diría que es como o un pueblo mago o lo que vendría siendo el Callejón de Agón de allí. Por tantos calderos, las escobas, así estrecho, no sé. ¿No? O podría ser claro. o un pueblo normalito de... Porque pone Vicencia Santos. Bote Vicencia Santos. Como que lo que decíamos antes, ¿no? Que Grindelwald se va a meter en política. Un mago Claro. descendiente de una familia muy antigua, un profesor. Y esta profesora debe ser o de Bután o de... O de si han grabado en Brasil, en Brasil. No, es Eulalie Hicks, es la profesora de encantamientos de Ilvermorny. Oh, o sea que vamos a ver River Morning también. No sé, Y esto... eso no sé. Esto... Esto juraría... Bueno, juraría, no voy a jurar. Pero es posible que este tren, este viaje, sea para esto. Perdón, para esto. No, para mí es que está yendo a Hogwarts. O puede, sí, no sé, puede Es ser. que, es que A ver. fíjate, debería ser escarlata y no lo es. A ver, también aquí hay un logotipo y no parece de Hogwarts. Parece como blanco, parece un tren blanco. Ah, pero ¿sabes qué pasa también? No Un es la logo misma blanco. ropa. No ahí Y tienen la misma ropa con la que van a ir al castillo. Bueno, pero a veces, bueno, sí, Y está Bounty. Y es ahí le verdad. dicen, acá te doy la varita, acá te doy la varita que Dumbledore me pidió que te dé. ¿Para qué le va a dar una varita? Para poder entrar a Hogwarts. Para que no sospechen de él. Y aquí tenemos a Niffler. Ahí está la escarbata. Que no tiene un nombre, pero Y me estoy fijando en que la chica tiene aquí un libro. Puede ser de encantamientos o... o puede ser el libro que tenía Flamel, el mismo libro que tenía él, como para poder avisarle a Dumbledore. Mm. Y un luego maná. ya Dumbledore me ha pedido que te la lea parte algo, más Slytherin. impresionante. Y ahí tiene Seguro que... algo, ahí atrás. ¿Qué es lo que te dice atrás de Newt? Ahí debe haber algo. ¿Qué es lo que tiene detrás? Esto parece una chimenea. Claro. Parece una chimenea con el símbolo del tren. ¿Soy yo o no? Son flores, ¿no? Lo que veo aquí. A ver, no Y luego logro ver nada. esta varita, ¿puedes verlo?
A ver, un Sí, momento. sí, sí, sí. Aquí hay un tren de oro y aquí como unas flores o algo así. Ah, un tren, sí. Bueno, pero ese no es el de Hogwarts para nada, eso sabemos. No, 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 es otro, es otro. Sí, este vagón nunca se ha visto. Y estos panas parece muy lujoso, además. Y ahí Piglet dándole, toma, aquí tienes la varita. ¿Esta varita de dónde sale? ¿Quién la confecciona? Curioso, ¿eh? No, no se sabe. Dicen mucho que es como la varita de Grindelwald, la primera que tenía. Sí, A ver, en la wiki, Será. varita. y, y claro, esto me rompe un poco a mí lo que te dije antes. Su actitud, la actitud con la que lo coge y lo que le dice, me rompe el esquema un poco. Una broma, ¿no? ¿Quién no? Le dice, esto es una broma, ¿no? Porque, Me rompe el esquema por lo que he dicho antes. Porque yo pensaba que Jacob, al perder a la novia, pues estaría, por favor, dame una varita, quiero luchar, ¿sabes? Y al hacerle esto, al hacerle él esto, Broma, ¿no? diciendo, ¿me lo estás dando en serio? ¿Me lo estás... ¿De verdad? Me rompe un poco el esquema. Será una Porque digo, ¿en serio no quieres luchar para salvar a tu mujer, a tu novia? Un broma, poco, ¿no? ¿what? ¿Quién no querría estar en nuestro pellejo? Y entonces, bueno, volvemos a ver al castillo con el jugador de Quidditch. O sea, la escena que vimos por aquí continúa por aquí. Aquí ¿te vemos a imaginas que Newt. sea Dumbledore de joven? Ha habido alguna cosa de que he oído que Ronald es en realidad Dumbledore, que va al pasado, No, pero eso es cosas mentira. así. Eso ya lo ha dicho Rowling que es mentira. Hombre, no figuraba, era muy rebuscada, era demasiado rebuscada. Aquí está muy bien, pero veo un fallo bastante Sí, gordete, que no estoy yo, no, que la sombra, la luz, yo la veo en la luz, ajá, ¿por qué, che? porque a esta altura aproximadamente, no digo más o menos a esta altura, debería haber sombra. Claro, estamos hablando del gran comedor. El gran comedor no está, joder, no, no está en un sitio que pueda pasar toda la luz. O sea, ahora mismo o sea, si te fijas bien, a ver si me deja. Si te fijas bien, ¿vale? Imagínate que nosotros ahora somos el sol. O sea, lo que estás viendo, tú eres el sol, ¿vale? Sí, ¿Eres capaz de ver, eres capaz de ver la ventanita esta? Lo que hay aquí en el medio. O sea, claro, claro. no, te lo voy a mostrar así. Y así lo vemos. Sí, entiendo tu Imaginemos punto que algo de los edificios de ahí cerca tendrían que estar bloqueando parte de la luz. exactamente. Solo podemos ver estas dos y un poquito. Y en la película nos están dando todas las ventanas de este lado, Claro, del lado que no debería. Si ponemos la imagen, o intento poner la imagen en el mismo lugar, más o menos aquí, eh, la luz debería hacer sombra, ¿sabes? Aquí. o sea,
Y claro, está muy bonito visualmente, porque le da la luz, pero mm, lo que es real. Y además de eso, la luz está súper cercana. Los focos están súper cercanos. Y no da la sensación, para mí, no me da la sensación de realismo. Para mí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque una luz, o sea, a no ser que la acerques demasiado a la ventana, una luz no te aumenta, ¿sabes? No te... Una luz, si la acercas, ups, si la acercas a la ventana, esto, Sí, o sea, esto de aumentarlo no lo hace. Lo que hace, o sea, si lo aumentas, sí, pero si lo pones como si fuera un sol, lo que hace es mantener... mira, lo que es, lo que hace es mantener la posición. No se agranda, ¿sabes? ya. Temas de luces. Y bueno, estamos viendo que hace algo. Está como creando un mapa, ¿no? Esto parece como que está haciendo un mapa. Y tenemos a Newt, Murd, Mug. Las palabras Murd, Claro, como magos asesinados sería. Mugs asesinados. Magos, sí. Mm, A tendría que ver. salvar. Luego aquí me enteré por Twitter que aquí hay unas palabras. No sé si podéis Sí, verlas. pero ya ahí no canso de Veo aquí una D, una O, una N. No sé si es una N, una I, una S y una K. Una D, A ver. una O parece una O, una N, Don, Para mí que parecen runas, yo ¿o veo no? una S, no, una K, una S, una I, aquí parece, no sé si es una N o una H, aquí veo una N, una O, una D. Es como, creo que Aberforth se va al espejo Rest. para, yo qué sé, Para mí que dice pon- rest. ponerse ponerse el pin que tiene aquí y ve las palabras porque se las escribe Dumbledore. Entonces se gira y le dice a salvar el mundo, ¿no? Salvar el mundo. En Harry Potter, las reliquias de la muerte Sí. conocen a Aberforth. Y Aberforth les dice de que Dumbledore nunca estaba con él, nunca estaba en casa, nunca les hacía caso, no perdió los papeles y se fue. Y con Ariana lo mismo. Y cuando tuvo el problema con Ariana, se perdió aún más. Mundo, ¿no? ¿No? Puede ser. Ah, y esto es lo que hemos dicho Sí. antes. Sí. El Ministerio de Alemania. Wow. Es primicia, gente, es primicia. Ya sabemos que esto es el Ministerio de Alemania. Aquí tenemos a... ¿Puede ser Fox o no? Y no sé. Está distinto, está diferente. Es Yo posible que dudo sea todavía. por... Para mí que no es Fox, pero no, no sé. La verdad que por- ni idea. Bueno, si ya vemos el animal así,
Bueno, claro, a ver. Pero ¿se conoce cómo Fox llegó a la familia Dumbledore o no? Eso tampoco no se sabe. No se conoce. Eso tampoco no se sabe. Y este No, no lugar tenemos. podría ser una zona del castillo de Grindelwald, ¿o qué? Por el... Sí, puede ser, puede ser. Tenemos a Queenie con Jacob. Las cosas no son Pero esto es de la primera. lo que parecen. Y aquí tenemos a Dumbledore con el pacto. Que veremos a ver qué importancia tiene esto. A Newt en la cueva. Puedo entender, es que aquí me cabré un poco porque esto... Puedo entender de que es de animales fantásticos y hay que aprender un poco el comportamiento de los animales. Pero, no sé, es gracioso, pero a mí me sobraba esto. Esto me sobraba. Claro. Hazlo ¿Sabes con qué debe ser delicadeza. eso? Lo estoy De esas haciendo igual que tú. criaturitas. Mackled Malaclaw. Es como una especie de crustáceo. ¿Cómo? ¿Mayer? A ver, ahí te lo escribo. Ahí te paso la página de la wiki. Acá está. No, pero ahí está. Ahí está. Bueno. Ah, pero estos son un poco diferentes. Son como... Sí, Tienen bueno, cuatro convengamos patas. que la imagen que te mostré ahí es del Magnet videojuego Malacao. de Animales Fantásticos y puede cambiar. Sí, acordate que en el 4 los escarabatos son muy distintos a los que ya hemos visto ahora. Claro. O sea, yo no me preocuparé tanto por la apariencia, pero sí porque es muy similar, digamos. Además, leamos, a ver, es de Europa, habita en la Tierra, la mayoría en las costas rocosas de Europa. Em, Su carne no es apta para el consumo humano. No está mal. Sí, sí, sí. Lo estoy haciendo igual que tú. Bueno. Y este bicharraco que tiene como Ese tres... sí, ese debe ser la mantícora. Esta O es la mantícora. mantícora. Porque si vemos esto... Es que claro, a mí me parece un escarbato de cola explosiva. Pero claro, al ver Escrebuto. esto... Al ver esto... A ver, escrebuto. Perdón, que se me... No sé por qué. A ver, a ver. Ahí. Al ver Tendremos que esta ver. forma... ¿Sabes? Al Claro. ver esta forma... Claro, a lo mejor es la misma escena. O sea, o sea, ocurre en el mismo lugar, ya que la roca, el pincho que se parece igual, esto... O sea, esto podría ser la mantícora. Claro. Y aquí seguimos en Botán. Ese sí es Bután. Estos serían seguidores de Grindelwald. Claro. Claro, para mí es que ahí escuché también, no me acuerdo de quién, este, de que tenía ahí, que ellos tienen algo escondido en el... Ah, ¿sabe qué puede ser? ¿Qué? Que ando buscando la forma de destruir el pacto de sangre y como que tienen que ir a ese lugar específicamente a romperlo. Y para, ¿cómo puedo decir? Para confundir el rastro del pacto de sangre, como que lo llevan en un portafolio y lo llevan distintas personas Cierto, para cierto, así cierto, confundir. O sea, cierto, esa es una cierto. interpretación porque ahí vemos que lo están atacando a ellos dos. Sí,
Solo ellos dos que están. Y yo pensaba, cuando lo vi la primera vez, pensaba que ahí detrás, al fondo, también había, pero no. Son gente huyendo. Y claro, tienes razón, Claro, porque tienen las maletas y por lo que se ve en casi todo el tráiler, va de Bután. Casi todo. Bután, Alemania claro, y alguna región escondida que Newt sabe por lo de los animales estos. Pero claro. sí, sí, puedes tener razón. Ah, y también el castillo de Grindelwald. Porque vemos aquí a Es Jacob la. con cara de... Claro. Ahí está de delgadito, está flaquita, pues. Ujú. La gente oyendo, lo que hemos visto antes con Jacob con la varita, justo aquí, Sí, es la misma escena, que está, vamos, nosotros no sabemos porque no sabemos cómo ha empezado, pero está como que él está controlando los platos y todo volando y está luchando contra el aire, parece ser. Yo sé que te voy a dar varita. Hola, Luigi. Y está como intentando luchar contra el aire y la gente está huyendo. Pero después, en la siguiente escena, yo pregunto, ¿esta mujer es Queenie o no es Queenie? Yo he escuchado que no. sí, ese es Queenie. Esta es Queenie. Sí, ese es Queenie. Sí, sí, sí. Nos La han hace querido... distinto, ¿viste? Sí, 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 sí. Es que se ve más diferente. Yo... A ver. Sí. ¿Qué? Es que han pasado 4 años, 4 años desde la última vez, aproximadamente. claro. Yo, a Sí, ver, aquí han querido jugar con nuestro corazón, ¿vale? Y poner a Jacob que parece que sí. está atacando a alguien cuando en la siguiente escena vemos... O sea, Queenie no está viendo. No está viendo eso, porque si no la gente de atrás... Mm, A ver, la gente de atrás... Parece que se van hacia un lado, pero no van corriendo ni nada. Ni nada por el estilo. Van como andando normal. Y tenemos al otro, al otro mago aquí. Entonces, yo creo que esta escena es antes de todo el follín, de todo el follón que se arma. sí, eso sí, eso sí. Porque, o sea, el fondo lo dice todo. Y aquí todavía no está, no están los papeles ni nada. Y es en este lugar, por el cuadro. Entonces, tal vez, Puede ser que la persona con la que Jacob está peleando es Grindelwald. claro, O sea, o tal vez, quiere demostrar que no es un mago y que no hay un mago entre ellos. claro, o tal vez, ahora estoy pensando yo, o tal vez que a Jacob le usen como ¿cómo se me dice esta palabra? Chivo De expiatorio distracción. Sí, de de distracción. distracción. Sí, por eso, a lo mejor, ¿no? Puede ser que en el castillo tengan que coger algo de Grindelwald, tal vez, imagínate la varita. Entonces crean un método de distracción o secuestrar a Credence para algún método de distracción para intentar, ¿sabes? Ya Sí. que es el castillo y parece que se están preparando y tal, pues luego tenemos a Queenie, que es una escena posterior, por esto de los manteles, los platos y todo lo que vemos aquí, que todo está destrozado. Ah, y sabe que puede ser también ¿El qué? esa cena sería como una cena de celebración de que Grindelwald ganó la presidencia. Exacto, exacto. Tiene que ser algo así. Y para darle un chivo expiatorio o algo de distracción, montan el pollo. Y aquí a Queenie, esto debe ser de antes, seguro. O sea, eso tiene que ser que viene Queenie, se encuentran con Jacob y claro, hay ese choque, ¿no? Ese choque frío. ¿Y ahora qué haces tú aquí? Y tal, ¿no? Me imagino. No querías
venirte conmigo cuando Grindelwald se empezó a subir, pues ahora soy más como eso de las sectas, ¿no? Tienes que ser el dios, tienes que ser no sé qué, los demás son menores, en fin. Y yo creo que va por ese rollo. Ahora yo soy superior a ti, ahora vienes a mí a buscarme. Yo no quiero nada. Y tal, ¿no? ¿Y este es Credence? ¿Puede ser? ¿En esta escena? Sí, sí. Ese Es es de Aurelius. Credence. ¿Y estos dos que están aquí? Lo ¿Estos dos? averiguaremos. Esta es... Esa es Vindra. Mindra, Esa eso. es Vindra. Y la Mindra. otra no sé quién es. ¿Te imaginas que sea la madre de Bellatrix? Puede Esta ser mujer de aquí. también, iba a decir, ¿quién iba a ser? Tiene... No sé el nombre. Nagini murió, no, Nagini siguió Nagini, vivo. Nagini. Nagini, pero no tiene rasgos, por lo que veo, no tiene Claro, rasgos orientales, asiático. Claro, asiáticos, eso. claro, tenés razón. Y aquí esto me recordó un ¿Eso qué pensabas montón. que sea? No, yo no creo que sea un Priori Incantatem, para nada. Y si lo es, me parece muy mal recurso. Un prior incantante esto. Sí, vos qué decís, Un... Esto, un prior incantante. pero no sé, Protego... no sé. No, Protego totalum, ¿no? Un protego. no, y de última, si es Un- un Priori Incantatem, tendría que ser de color dorado, pero Pero no un sé. prior... Pero, a ver, en la película, el prior incantante son los rayos que se cruzan entre sí. En el libro, el prior incantatem era que descubrías el último hechizo realizado hacia quién, ¿no? Según dice No, la ese es el cuarta. Priori Incantato. Ese es Priori Incantato. Y el Priori Ah, Incantatem hace la cúpula dorada o sea, la cúpula es igual al del libro, con muchos hilos. Esto está buenísima ahí. El mm, tema es el color, que es dorada. Y acá no es dorada. Y si fuera un Priori Incantatem, buenísimo. ¿De quién? ¿Contra quién? ¿Quiénes son las varitas gemelas? Dámelo todos los detalles. wow, wow. Pero claro, la varita de Credence es la cuadrada negra. Y aquí tenemos a Newt, parece Newt, subiendo las Sí. escaleras del ministerio. No, del ministerio no, de... Esa debe ser Tina, para mí la que está ahí. Porque Tina. ¿por qué otra cosa ni me estaría corriendo? Mm, no sé. Puede ser, ¿eh? Por el pelo. Puede ser. Puede ser, ¿eh? Puede ser Tina. Por el pelo. Porque tiene el pelo corto. Y bueno, ya Grindelwald arriba de todo. De donde hemos visto. Ué, aquí encima. Que está apuntando a alguien mirando a otro sitio con la varita de Sauco. Mira, y Bueno, ahí está Vicencia, esta es Vicencia. o, hay- o alguien del partido de Vicencia. Y este parece un alto rango, ¿no? Y Ujú, bueno, sí, así parece. Me recuerda a una serpiente. A la vestimenta. A la piel de la ajá. serpiente. Parece, ¿eh? Me da esa sensación ahora que lo veo. Parece que está. Bueno, y aquí yo me acordé del libro de Harry Potter 4. Aquí me acordé de Harry Potter 4.
Hay un ¿Por qué, momento en el che? que hay un momento en el que menciona que ahora ya dice eh, ahora ya sé por qué Dumbledore, algo así, ahora ya sé por qué Dumbledore eh, es tan temido, algo así era, Ah, por la cara de expresión de cabreo que tenía sí, cuando van a por Crouch, Barty Crouch. para Barty Crouch, hijo, ¿Puede que decir que Harry tienen ve, cara de enojado? Sí, no, tiene cara como de de te la cabreado. voy a doblar, te la voy a doblar, o sea, me estás Está buena cabreando, esa expresión. Está buena esa me gusta esa mirada. Esa mirada sí le doy para un Dumbledore. sí, Un sí, Dumbledore. ¿qué me estás contando? Te voy a reventar. Y esta aquí, ¿qué hechizo usa? Porque va al Es suelo, escama. escama, y seguimos en Bután. O sea, que la mayoría de la historia nos la va a contar en Bután. O capaz que es todo en la misma escena, o sea, es todo en una misma, digamos, capaz que sí, acá vemos muchas partes, pero capaz que dura, qué sé yo, 10 minutos. Posible, posible. Y Un ese segundo. hechizo que mueve el piso, no conozco yo un hechizo que mueva el piso así, o sea, hay hechizos que hacen un agujero en el piso, pero si hay ¿Mm? un hechizo que hace que haya una superficie plana que es glicio. Glicio hace que las escaleras o las superficies que estén, este, que sean irregulares se alicen como en forma de tobogán. Pero no, acá no hay un hechizo así, digamos. Y Es no que, recuerdo un hechizo que mueva el piso así, digamos. es que lo desquebraja totalmente. O sea, Claro. es como un aire que lo desquebraja. Luego tenemos aquí a la piscina, Grindelwald, que usa la magia. Magia sin varita. Magia sin varita. Magia sin Vos varita. decís Esta es la que piscina. ahí haya perdido la varita. No creo. No creo que la haya perdido. De todos modos lo dice, ¿no? Que hay. Que el mago puede hacer magia. Aquí tenemos la piscina. Esto no sé qué es. Esto parece una bola. ¡Ah, no! Este es el. Hostia, míralo bien. Este es el cabrito que rescata a Newt. Sí, 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 eso sí lo he visto, sí lo noté Este yo. es este es el cabrito que rescata a Newt. O sea que de algún modo. Esta Rosier. Ni idea. Y ese es el reemplazo de Abernathy. Porque acuérdate que ya no está el actor que hace de Abernathy. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? No me enteré. Ah, ¿no sabés lo que le pasó a Abernathy, al actor? No, El no. actor es algo similar a Johnny Depp, pero en este caso él sí declaró que él es culpable, digamos. Esto viene de antes de 2016, o sea, este otro error que ha hecho Warner, que permitió contratar actores que ya estaban con un proceso judicial complicado. El actor había acosado a una chica, habría abusado porque sí tuvo cierto Wow. contacto físico y, y no estaba en condiciones de consentir porque ella estaba borracha, ella estaba ebria. Wow. Así que, No y bueno, sabía. y ella lo denunció y bueno, y él con otro amigo, estaban hasta las manos y bueno, y él ha dicho, sí, yo lo he hecho. Y creo que está, ¿cuánto? Creo que está en un año o 3 años de cárcel, digamos. Wow. Pero o sea, le fue leve porque él admitió, digamos, O sea que tiene una condena leve.
Ya, wow. Que, bueno, y aquí hemos visto que se transporta desde la piscina Sí, hasta aquí. Que le coge, parece que le coge la, así el mentón, pero le coge el cuello realmente. Y no parece que tenga nada en la otra mano. ¿Y sabes lo que yo creo que puede ser esta zona? el castillo. Sí. O sea, ¿sabes lo que creo que puede ser esta escena? ¿Qué? Por todo el tema de Johnny, que tuvieron que reemplazarlo. ¿Qué tal, Rexe? Como hubo todo este follón con Johnny Depp, con tal, pues para hacer que Johnny Depp se vaya de manera que no se note, ponemos una piscina Ah, con una poción que le convierta en, ¿sabes? Que le convierta puede ser, pero en eso. puede ser. Yo tengo entendido, conozco a alguien que conoce a alguien que estaba en las pruebas preliminares de la película, o sea, que ha visto la película completa y ha sido un ¿Qué dice? espectador de prueba, y dice que no explican, que es como el caso de Dumbledore, de que no dicen nada sobre su cambio de imagen, Hostia. pero no sé, digamos, cómo queda, porque una cosa es lo que se dijo hace un poquito, hace meses, pero otra cosa es ahora, porque vos has visto que esta película estaba bajo mucha revisión y Oh, claro. edición. Claro, con todo lo que ha pasado y cambios y demás. Wow. Y qué envidia, ¿eh? Por el amigo de tu amigo. Ya quisiera. ¿Ves? Usa la mano. Y tenemos el Sí, cabrito aquí del principio. Esto es 3D, obviamente. Y luego, pumba. Volvemos a Credence. A Credence, a Credence barra Aurelius. Aurelius. Aurelius Dumbledore. Eh, Caracterizado como Snape. Se parece a Snape. Sí, Y bueno, utilizando toda la zona. Que esto parece Londres. Por la estructura, ¿no? no, es Tampoco. Alemania, porque la batalla entre Uy, pues, Credence y Dumbledore se realizaba en Alemania. pues mira que me ha confundido la ventana, ¿eh? Sí, no, y convengamos que todos los sets de animales fantásticos reciclan todo lo de la misma película. O sea, reciclan todo de Nueva York. Y todo Nueva York fue hecho en Londres, así que tranquilo, porque sí, Claro. sí, ¿verdad? Uf. Y aquí no lo entiendo. Aquí hay una parte que no entiendo. ¿Por qué Dumbledore? Espera. ¿Por qué Dumbledore mira hacia atrás? El tren yo no noto que se mueve. Que se mueva. ¿No te Capaz parece? que ha visto una forma de detenerlo, digamos, para pararlo, para frenar a Credence. No sé. Es que, ¿ves? No se nota que... Sí, entiendo lo que No, decís, de verdad. no se nota nada que se mueva el tren. Y, y tendría que haber desaparecido justo cuando el tren estuviera aquí, que es cuando más yo no, más o menos a esta posición. No, y también no me parece como propio de Dumbledore salvarse él y no salvar a Credence, que al fin y al cabo es lo que él quiere también hacer, salvar a Credence. Claro, pero bueno, siempre un susto viene bien de vez en cuando. Y luego ya venimos a la escena más loca de todas. O sea, También puede ser lo que dice Rax, que capaz que necesita saber dónde va a hacer aparición. Está diciendo, tengo que irme, voy a ir a este lugar.
tiene que visualizar Claro. ese lugar para aparecerse. Claro, claro, eso lo dicen en los libros, ¿no? Que tienes que Mira, visualizarte sí, sí, ahí sí. dentro. Y mira, en ese Conocemos fotograma podemos ver la puerta la puerta, de la sala de los menesteres. efectivamente, efectivamente. La puerta que vimos en Harry Potter y en la Orden del Fénix. La puerta que ayudó Sí, a los magos a vencer o a prepararse al- contra el oscuro, contra Voldemort. sí, Y ahí vemos cómo se abre. Vemos una sala vacía, solamente con arcos en la parte de arriba, un cachibolo en el medio, una persona poniendo una ese es maleta en el Bounty. suelo, bien colocados, por cierto, bien colocaditos. Sí, Que eso es muy curioso. Un suelo bastante limpio, la verdad. Y un cachibolo en el medio que no tiene ni cuerdas. Enganchadas arriba, sí. parece que esté flotando. Parece un. Aquí tenemos la entrada con una ventana que da. No sé por qué no había ventana en ese lugar. Y aquí hay otra. Luego la Bueno, puerta. convengamos que es mágico. Mira. ¡Oh! 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 Mm, Oh! Hay que fijarse bien. En el fondo, ¿eh? Hay que fijarse bien en el fondo. Mira cómo sí, a ver, desaparece. sí está. La puerta desaparece. Sí, Como sí, sí, en. está bueno eso. La puerta y desaparece. Y justo, mira. Es que justo lo dice. Es que no. Vamos, en blanco y en botella. Jacob pregunta, ¿qué es este sitio? Y Newt dice lo que es evidente, lo que no Este podemos, sitio. Justo lo que necesitamos. justo lo que necesitamos. Hasta la que Esa frase es justo para decir la sala de los menesteres. La sala que viene es y que en va, realidad hace un juego de palabras ahí, aparentemente se perdió en la traducción española, porque en la inglesa y en la latina dicen the room we, we require, la habitación que requerimos, la habitación que y es a eso requerimos. y en español es la sala de los requerimientos, y en latino le Exacto, dicen la sala que requerimos. exacto, 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 exacto. Y aquí Y estamos hace un con la juego de palabras, me polémica. encanta. Esto ya es la polémica. ¿Por qué? Dumbledore, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué estás ahí, hijo mío? ¿Por qué? No, mira que el castillo es gigantesco, mira que el castillo hay millones de rincones y tienes que coger la sala de los menesteres, la sala de que viene y va, esta sala. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pusiste, pusiste un espejo de incalculable poder en una sala cualquiera, un niño de 11 años la encontró y tienes que poner un chirimbolo, vamos a llamarlo portal, Sí, en una sala hiper difícil de encontrar. Aquí hay algo que no encaja. Y encima conoces de su existencia. Vale, vale, vale. Aquí podremos decir, no, pero mierda, porque Dumbledore, vale. Pero las personas, cuando nos acercamos a la muerte, empezamos a tener síntomas, bueno, empezamos a tener cosas malas. Que si la encima, ¿sabes vista, cuál que es si el la fallo que memoria. también le veo en esta y en la película anterior en parte, cuando vamos a Hogwarts? Que le hacen muy importante a Dumbledore y Dumbledore no es tan importante, o sea, él es un profesor todavía. Él no tiene el poder y la Exacto. reputación que tiene después. Ahí el personaje más importante en teoría sería Hermano Dippet. ¿Cierto? ¿Cierto? Pero Armando, Y Minerva no tendría por qué ser tan amiga de Dumbledore si no son todavía, ¿cómo puedo decirlo? No son, ¿se si no trabó? es como el profesor, pero hay amistad, ¿cierto? Que ella ha sido su alumna y hay amistad, así que no hay drama tampoco. Claro, claro, pero no sé. Pero sí me parece como que ahí todo el mundo para cuidar algo importante va a Dumbledore y Dumbledore no es la persona tan importante que será en el futuro, sino que ahí la persona más importante o la figura
hablando de puestos, digamos, es Armando. Claro, claro, Armando es el director principal, pero Dumbledore, al haber tenido relación con los Peverell y al haber, mm, bueno, la hija, nacido en otro pueblo, pero irse a vivir en Godric's Hollow era, ¿no? Sí, Pues algo relación con los Peverell tiene. sí, pero nadie sabe, digamos, que está relacionado con los Peverell. Entonces, y Es veo, que, no sé, sí, sí, no, sí. que Ya lo vemos, van a vemos, explicar. Ya lo van a explicar. vemos raro esto. Podemos entender que cuando te acercas a la edad de ser mayor, pues, puedes desarrollar una pérdida de memoria, puedes, no sé, desarrollar una pérdida de vista, cosas intestinales, cosas musculares, Sí. cosas de la cabeza. Podemos entenderlo porque, ¿cuánto tiene Dumbledore en la 4? ¿Tiene 160? ¿150? No, ¿Cuántos tiene? muere dentro de de los tres dígitos, pero 100, 110, 116, por ahí. No se dice tampoco, creo. O por lo menos no me acuerdo ahora. Bueno, lo dicen en A la ver, 5 me parece. sí. Que Ron lo dice. Pues, a ver, podemos entender que cuando más mayor te hacen más pérdida de cosas puedes tener. Es normal, pero Sí, falleció a los 116 años, sí. 116. Mira. Pues fíjate, cuando dijo que encontró una sala repleta de retretes y no la, y decía y juraba que no la conocía, era como, vale, perfecto, pero ahora me das esto. ¿Conoces la sala de los requerimientos? No sé, no le veo sentido. Si vamos con que, porque lo dicen en el libro, van diciendo continuamente que Dumbledore chochea, que el Dumbledore chochea, que el Dumbledore chochea. Pero Claro, es Dumbledore. O sea, en Harry Potter es Dumbledore. El tío más poderoso del mundo, de mágico. claro, Es claro, decir, claro. y sabe defenderse. A ver, una varita es una varita, pero la destreza es del mago. ¿Me explico? Claro. La destreza, la habilidad es Sí, del mago. Y Dumbledore con todo lo que sabe, con todo lo que ha vivido, con todo lo que se dice en los 7 libros de Harry Potter, estamos hablando de una persona que tiene una red, tiene o sea, es como, es el que controla todo, es como Merlín, digamos, ¿no? Es como, no sé, es el mago, es el mago más poderoso. Aquí se está como trazando el camino al porqué de puede ser, Dumbledore. sí, Pero que es se verdad. metan dentro de la sala de los menesteres, no. Eso Ya sí, vamos a ver. en la Sí, película puede que nos diga, ¿no? Que nos resuelve esta duda del por qué Dumbledore sabe de esta sala. sí. Hay Quien te muchas dice, cosas que no podemos todavía teorizar tanto porque tenemos que ver todas las películas juntas. Es claro, como decir, a mí me pasó que yo no quise todavía decir, yo a la 2 por ejemplo, no le puedo dar una crítica definitiva ya hasta que no ve las otras porque a muchos no les gustó, porque inician con muchas cosas, o sea, como quieren contar de todo. Bueno, yo digo, bueno, capaz que ahora no lo veas relevante, pero después vas a ver que sí que era necesario. Y ahora claro, lo mismo pasa ahora. claro, claro. Pero bueno, sigamos. Aquí vemos más imágenes. Parece que la sala termina a partir de esta pared. Aquí está la luz.
aquí hay un fallo. O sea, aquí está la luz que refleja el tubo, ¿no? Vamos a llamarlo campana o campanol o portal. Y está mirando hacia la luz, ¿no? Y luego el fondo se ve que aquí termina la pared. Hay una pared aquí. Siguen habiendo... esto no sé cómo llamarlo. Medio medio pilares o algo así. Y luego Sí, cambiamos y parece... Y nos da a entender de que esta persona es Newt. Pero no es Newt. sí. Newt está aquí. Ah, claro, es verdad. Es Ese es Dumbledore. Dumbledore, Por la claro. bufanda. Y La le está cogiendo la bufanda, mano a Jacob. claro. Puede Que ser que se está yendo con Jacob. Ahí se está yendo con Jacob. sí, es Ah, Dumbledore. Se está para mí, yendo con ¿sabe qué Jacob. pasa? Lo debe de querer dejar en su lugar, digamos, en Brooklyn. Claro. Puede ser. Y aquí la otra mujer Ese es que lo tapa. Bounty. ¿Y este animal? Ah, ese he leído hace poco. Un usuario, este se llama, no sé si puedo dar nombre, es Sí, argentino sí, igual. sí, 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 sí. No hay problema. Argent Potter, él ha dicho, digamos, él es un youtuber que analiza las varitas. Según él, vio el bestiario de Newt y ha visto el Snallygaster. Y este capaz que es el Snallygaster, que es una de las criaturas nuevas que la versión del 2017 ha incorporado. Y digo yo, me recuerda. Bueno, aquí tenemos a la maleta. Tenemos, yo diría que es Newt, porque tiene el mismo traje que cuando entra en el Sí, bosque, ¿sabes? ¿Ves? Ahí. debe buscar Entra una en el mismo, imagen del el Snallygaster. mismo y luego, mira, se hincha. Ah, sí, más o menos son parecidos, sí. Mira, se hincha. Curioso. Se parece mucho, se parece mucho al animal que vemos en la S de Animales Fantásticos. No, ese es un Okami. Un Okami. Ese es un Okami. Yo diría yo decía por la cola, qué pedazo de cola tiene que tener. Porque Claro, tiene aquí uno, el Okami dos, sí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Joder, pedazo de cola. Para hacer todo esto. Luego vemos a Pickett. Con la luz esta parece que le van a atropellar. Hacer un coche. Tenemos una varita, que esta varita es de Newt, ¿no? Tiene pinta. Tiene pinta de ser de Newt. Pero mira, no sé si puede ser un Snallygaster, no sé, capaz que sí, capaz que no. Porque acá estoy leyendo que es nativo de los Estados Unidos, pero a ver, veamos qué dice la wiki inglesa. Mm. Puede ser que sea de New, digamos. Sí, por la maleta que se ve aquí abajo y Sí, que tiene el mismo sí, es traje. de los Estados Unidos, puede ser que sea el más extenso, digamos, que sea más antiguo de otros lugares. Y aquí a Pique corriendo con una varita. Eh, Curioso. Dani, podemos ir terminando porque ya tengo Sí, sí, que sí, sí, terminar sí, yo sí. acá. Sí, sí, por favor, sí, sí. Aquí a Aurelios atacando. Como no, Sí, Dumbledore dice, ¿me vas a atacar por mí? Toma ya. Toca esos 5.
choca esos 5 Sí, y lo está para. bueno. ¡Qué pedazo de mago! ¿Me vas a atacar tú a mí? Choca esos 5. Sí, Y luego, bueno, tenemos aquí Correcto. 3 puntos para Hufflepuff. Hufflepuff. Vale, los 3 puntos. ¡Qué rácano! Y mira, me encanta la cara de Jacob diciendo, ¿qué coño está diciendo? Me encanta la cara de Jacob. Bueno, y ahora ya algo que me tocó. Ahora ya algo que me fastidió. ¿Por qué hay tanto sí. montículo? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto montículo? ¿Por qué aquí no está el camino? Esto será rápido, ¿eh? Si me deja esto, a ver. ¿Eh? Vamos a intentar poner la misma cámara. Vamos a intentarlo, ¿vale? Algo así. Más. Yo lo estoy haciendo más grande para que se pueda ver. Bueno, normal. Ahí. El castillo es muy bonito. Esto está muy bien. Pero no tenemos camino aquí en esta zona. ¿Cómo me has dicho que se llamaba? El paseo Empedrado. exterior. El paseo exterior. Luego tenemos aquí mucho montículo. Innecesario. Aquí, justo en este lugar, debería estar el campo de Quidditch. Justo aquí. Aquí debería estar el bosque. Porque no está, no hay bosque. No hay nada de bosque. Y aquí debería estar o la No, cabaña. Dime. ¿Entendéis? sí, sí. Claro, sé que no hay bosque, no hay nada. No hay bosque, no. A ver. En la O Wikipedia. sea, igual, si vos me preguntas las torres, ahí yo veo la torre del patio del reloj, veo la Vale. torre Bueno, esta. que en teoría... Ah, ahí. Ah, entonces es la torre de astronomía, la otra. La torre de Claro, es la torre de astronomía es esta de astronomía. aquí. Mira. Voy a hacer Claro, esos son los voy a hacer campanarios. una captura y te muestro. Sí, Eh, vamos rapidito. Torre de astronomía. La sí. amarilla. ¿Vale? Esto es la astronomía. Luego, la torre del reloj. Aquí. ¿Vale? Eh, la torre grande. El despacho del La torre de director. la... La entrada. No, no, esas son las habitaciones de Gryffindor. No. Aquí, este de aquí, no. Este que te pongo en naranja. No. Ese es de Gryffindor porque ellos están en el séptimo piso. No, por favor. Por favor, no te has dejado influenciar. No. Están aquí. ¿De dónde están ellos? Ellos. La sala común. La sala común de Gryffindor está aquí. Ajá, a ver, sí. Ah, Está en ahí esta tiene torre. más. Sí, ahí tiene Sí. pinta, digamos. En el libro dice que está en el séptimo piso, rodeando unos cuantos pasillos. Y encontrarás la puerta de Gryffindor. Ah, Que es buenísimo, circular. buenísimo, buenísimo. Es circular. Y bueno, la sala común es circular también. Exactamente igual Perfecto. al vídeo que hice de Gryffindor. Yo aquí ya lo puse por lógica, pero aquí puse Hufflepuff. Lo puse por lógica. ¿Vos decís que es Hufflepuff? Sí. Es posible que no. Es posible que esté en Ah, este lugar.
Porque Estoy dicen que en aquí. ese lugar es el despacho de Filch. ¿Despacho de Fields aquí? No. Sí, Despacho- dicen. El despacho, el despacho de Fields, si no recuerdo mal, está cerca sala, de la sala de los profesores, está cerca. No sé si en el piso inferior o en el superior. No, en el inferior. Uno o dos inferiores. Lo dice. Y está por esta zona. Claro, Luego, en Minecraft tienen la santa costumbre de poner aquí la sala común de Ravenclaw, pero no está ahí. Está aquí. no. Está en esta zona. La he puesto muy bajo, sí, pero bueno, está aquí. Está en esta Pero tiene zona, que ser justo. la torre más alta. Sí, sí, lo puse muy bajo. Está justo aquí. ¿Dónde está la sala de los profesores? Pregunta acá Raxe. La sala de los profesores está metida en. No, no se lo muestra nunca en las películas, pero si recuerdo, está metido en un pasillo. En un Sí, pasillo que tiene que estar. Ah, que según yo tengo entendido, está en el gran comedor. Me lo dan a entender. en el gran comedor. Tengo entendido. Claro, donde en teoría está la sala de los premios, la sala de los trofeos, ahí es Ah, por aquí. ahí tiene que ser la sala de los profesores, sí. Mm, Pero no estoy no. seguro porque en el cuarto libro, no, en el quinto libro lo muestran en un lugar que coincide con el séptimo, pero no me acuerdo en Sí, qué otro lugar está por un decían que pasillo. estaban cerca del centro. ¿Puede ser el cuarto? No. Puede ser el cuarto, el tercero, puede ser el pasillo del patio empedrado, del patio de transformaciones. Yo recuerdo, me da a mí la sensación que cuando la clase se va en el libro, digo, en el 3 cuando Ah, Lupin los lleva hacia la sala de los profesores y se encuentran a Snape, justo antes, a mí me da la sensación como que pasan por un pasillo en el cruce, no sé si es enfrente, justo del cruce, o un poquito hacia uno de los lados, está la sala de los profesores. mira, Me acá da esa estoy sensación. y dice que está en el piso franco, la planta baja. En la planta baja está y que y que lo más probable esté si no está, en lo que vendría a ser en el vestíbulo de entrada, en el gran comedor. Pero puede ser que esté en el vestíbulo de entrada. Mm. Como en el 5 que habían dos puertas, una de ellas se podía abrir. Claro, bueno, pero ese era un armario de escoba. Mm. Sí, pero claro, debería ser más grande. Por eso de los archivos y demás. Claro, Mm. tendría que ser por ahí. Pero tendría que, o sea, es que no queda muy claro, Cierto. o sea, porque obviamente el castillo de los libros es distinto al castillo de las películas, porque en el castillo Efectivamente. de los libros siempre se menciona que en el quinto más que nada, que Harry iba a esa zona, a esa sala, y en la tercera también, cuando salía de defensa de las artes contra las artes oscuras o de transformación. Sí. E incluso le detiene, lo lleva a su sala, hay un jaleo y Filch sube al piso de arriba. Claro, Yo creo debería estar por aquí. Debería. Porque en el otro lado, no sé, no lo veo. Bueno, en cualquier caso, tenemos aquí la zona que no concuerda absolutamente en nada. O sea, es que yo estoy un poco cabreado porque primera vez que participa. Oh. Em,
Más o menos, ¿eh? Más o menos. Más o menos esta imagen. O sea, es que es como... Han modificado tanto el castillo que parece otro. Parece, no sé, muy extraño. Luego, aquí vemos Para mí es que... que no lo han querido hacer tal cual para que se muestre que el castillo no ha sido siempre el mismo, digamos. Bueno, se me está acabando la batería del teléfono, no tengo el cargador. Bueno, terminamos ya, Eh, terminamos ya. sí, Em, vamos, no, Eso, que el castillo está horriblemente mal colocado. O sea, está muy bien, bien estructurado y todo. Pero claro, es que si vemos al principio el campo de Quidditch aquí y estamos viendo una visita de este lugar hacia, hacia el castillo, pues también estamos viendo el fondo, ¿no? Entonces, ¿qué puñetas? ¿Por qué no está aquí el campo de Quidditch? ¿Por qué no está? ¿Por qué hay claro, montículos en vez de una explanada gigante de árboles del claro, bosque prohibido? O sea, se lo han comido. Entre Dumbledore en el. Dumbledore en el. La sala de los requerimientos. Y el bosque prohibido con el gran comedor. O sea, el comedor, perdón. El campo de Quidditch. Mmm, me chirría. Pero bueno. claro. El check de renderizar del campo de Quidditch. No. Lo dejaron. Puedo. Bueno, y esto ya. Algo gracioso. Vemos Muy a poderosa. Si Newt, cayeran las a manos Newt, a equivocadas, Jacob. tendríamos un problema muy ¡Ay! gordo. ¿De A ver, dónde la volver has para sacado? atrás. Quiero ver esa chica que está a la par rubia. ¿De qué casa es? Ravenclaw. Porque sé que está con... Ravenclaw, Ravenclaw y Gryffindor. Y en la de Qué atrás raro, ¿no? Nos es una respeten Slytherin. ahí. Bueno, Sí, como Lily fue de Gryffindor y Snape de Slytherin, pues también hablaron entre ellos. Y también otra cosa, es que Harry de Gryffindor y Cho de Ravenclaw también se hablaron entre ellos. Cayeran las manos equivocadas. Me encanta mucho como Jacob les habla a los niños como diciendo como si fuera un arma, ¿sabes? De verdad. Y le estuviera como diciendo un poquito mintiendo así. Si No, no se cayeran puede las manos tocar. equivocadas, tendríamos un problema muy claro, o gordo. como ¿De dónde la diciendo, has no, sacado? chicos, las varitas no son para pequeñas, no son para niños, ¿me entendés? Y es como que, boludo, todo el colegio tiene una varita. Sí, 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 total. Problema muy gordo. ¿De dónde la has sacado? Un Ay, regalo de Dios Papá mío. Noel. De Papá Noel. Fijaos, Ay, no me la. Hola, yo quiero ver, yo quiero ver la hora de ver esa película, pero para ver a Jacob y a ver cómo interactúa con todo el ambiente, ese ambiente nuevo. debe ser bastante gracioso, sí. Tiene, no sé, es un pañuelo. Ay, parece una piña. Tiene aquí la varita un tope y vemos como que en las mesas está todo dispersado. O sea, hay Gryffindors con Slytherins. Sí, sí, sí. Lo que A ahora mí veo me es que no veo encanta. ningún Hufflepuff. No veo ningún Hufflepuff. Claro, Ravenclaw, Gryffindor, Slytherin creo, o por el color. Luego sí, dos Gryffindor y un Ravenclaw. Y aquí no se ve. Luego este niño mueve mucho las manos, está como explicando algo. También. Poderosa. Si Fijaos cayeran las bien. manos equivocadas, tendríamos un ¿Veis? problema muy gordo. ¿De dónde la has Buah. sacado? Hostia, que mi padre me ha hecho. Que mi amigo ha hecho esto, no sé qué. Y luego los otros cuchichean. ¿De la has sacado? Un regalo de Papá Noel. Un regalo de Papá Noel. Realmente dice un regalo de Navidad, sí. pero como estamos en Navidad y cerca de Papá Noel, pues. Y bueno, esto ya próximamente y se finí.
Y estas cosas están doradas. Esto es material del primero. De la primera peli. Esto es material de la primera. Gryffindor, Gryffindor, Slytherin. Y este que tenemos por aquí. Slytherin. Y el atuendo es muy diferente, ¿eh? Las túnicas son muy diferentes. Tienen el escudo. Muy bonito. Bueno. Eso quiero ver también. Quiero ver los escudos para ¡Ah, hacer mira! la evolución, digamos. Hay Sí. Hufflepuff. Sí que hay Hufflepuff, sí. 3 puntos para Hufflepuff. 2 puntos porque son 2. 2 puntos, 2 puntos. Vale, vale, no, pues oye, mira, menos mal. Me Bueno, gusta porque sí, encima ahí tienen todavía todos los elementos de las películas. Me encanta. sí, Las sí, sí. tostadas, los vasos, los platos. Han vuelto a usar todos esos artículos. Los tienen abandonados en una bodega. Sí, 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 cuando se usa. Buah, y luego. Peligrosa, muy poderosa. Si cayera Me en las encanta, me manos encanta. equivocadas, tendríamos un problema muy gordo. ¿De dónde la has sacado? Un regalo de Papá Y Noel. encima como diciendo, ahí no se guardan las varitas. Pero se la guarda, no sé. Ahí. Como no tiene ni idea, pues se la guarda para que los niños pues no la cojan. Encima de eso, para que no la cojan. No, pero la varita está bonita. Está bonita. Está En una bonita. película, Rowling quiere contestar todas las preguntas sobre Jacob en una película. Pues le va a costar. Porque tela, ¿eh? Y bueno, nenes, hasta aquí el tráiler. ¿Qué te parece? Así en general, después de todo En lo que hemos general, hablado, después de todo lo que hemos intentado descubrir, porque ha habido mucho, y ¿eh? mira, lo que es la premisa de la película está muy bien. O sea, hay ganas de ver la película. Ahora, espero o sea, porque un tema es la historia, está buenísima la historia se la puede requerer, pero el tema es el canon. O sea, ahora lo que va a estar en muy riguroso es el canon, porque mucha gente van a estar viendo si se sigue Efectivamente. respetando o no lo que ya se había establecido en los libros, ¿me entendés? Efectivamente. Lo están mirando todo al dedillo. Yo en mi parte, Claro, claro, yo en mi parte estoy viendo el castillo, lo que es lo que hemos visto de toda la vida, que si Dumbledore no lo conocía, que si no, que si los Muggles no ven el castillo, ven ruinas, que si no se puede claro. dar una varita a un mago, pues todo esto ahora se va. Hay dos caminos. O nos lo van a explicar en la película bien explicado, o no lo van a hacer y tendremos que comérnoslo tal cual. Entonces, claro, Sí, yo estoy pensando en cómo va a solucionar, porque bueno, lo de McGonagall no hay forma de enmendarlo, pero lo de ser profesor de las artes oscuras, de Cao, mejor dicho, Dumbledore, está difícil, porque es decir, bueno, y Galatea, ¿qué onda con Galatea? ¿Dónde está? ¿Cuándo trabaja? Todas esas preguntas, ¿me entendés? claro, Ponele, ella trabajó 50 años en Hogwarts de forma ininterrumpida. Bueno, 30 más 50 son 80 años, ¿entendés? Entonces, sí, puede ser que recién es en esta película que Dumbledore está ahí perfecto. Pero después tenemos el tema de que él nunca se mencionó ser profesor de defensa contra las artes oscuras. Él siempre dijo que él siempre estuvo en el puesto de profesor de transformaciones, pero vamos a ver qué onda.
Es que, bueno, a ver qué nos dice. Ay, mira, ahora me estoy fijando. Hay otro fallo, puede ser. Esta zona de aquí está Sí, muy para adentro, o sea, mucho más estirada. A ver, me da a mí esa sensación, ¿ves? O sea, si aquí puede ser. parecidamente, aquí está Sí, sí, aquí está puede el ser. cobertizo. ¿Qué hace esto aquí? O sea, sé que lo hacen Claro, porque queda bonito, pero ah, es que buscar y encontrar fallos por todos lados, de verdad. claro, Por ejemplo, si nos fijamos bien, esto, la entrada principal está torcida. O sea, está más metida hacia adentro que como debería estarlo. claro. Está mucho más metida de lo que debería estar. Porque yo me pongo, más o menos. Sí, más o menos. Bueno, creo que ya hemos Incluso visto más grande todo, está ¿no es esto, ¿eh? así? Incluso esto está más grande. Mira, tiene una, dos, tres, cuatro. Cuatro ventanas. Aquí tiene una, dos, tres. Falta otra. Y Claro, esta zona de aquí, está más, más para... Porque tienes una ventana de más. Y luego es como que se mete dentro. O sea, que se queda apoyado en la torre. ¿Sabes? O sea, que el techo sale de la torre. En vez de aquí, que hay un hueco. ¿Ves? Esto es original, ¿eh? Esto es del juego. Esto no lo he tocado yo. Es como que está claro, más hacia adentro y más encapsulado. Y luego, si hay un camino, que es este, no, este no hay nada. claro, es el Y paso eso que en las exterior. reliquias de la muerte, en las reliquias de la muerte sí que está. Incluso está esto que lleva un puente hacia aquí dentro. O sea, te lleva por aquí. En vez del puente de aquí, del medio, va por aquí. Y esto está más estirado. Está mucho más estirado. O sea que, no. Muy bonito, pero no. Y Mm, aquí, creo que en la maqueta está. Y ya con esto dejamos, ¿eh? Con esto dejamos que no te quiero molestar más. Por aquí tenemos estas ventanas, pero parece más rechoncho que aquí. Porque aquí parece como más, 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 más inclinado. No sé si lo puedes ver. No, sí, no, no. Las ventanas como más, ¿sabes? Más inclinado. sí, Y como más sucio, ¿sabes? El castillo, como más, no sé. Bonito, pero no. pero no. Me rompe, me rompe. Y tengo una corazonada de la 2 cuando está Newt con el pájaro, con el cuervo, que viene Leta, sube, Sí, y está Newt ahí en una ventana. Está por esta zona de aquí. puede ser. Está por esta zona. Puede ser Porque se porque, ve puede ser porque ahí está el patio del medio, el patio de transformaciones. tanto. Pero Puede ser. es como muy escondido. Como muy escondido. Y eh,
ahora ya no, pero hace años vi que esta ventana tan grande, es de el gran comedor. Esto es el gran comedor, Ajá. te lo juro. Hasta en el DVD de la cuarta película, si Ah, no el recuerdo modelo, mal. vos decís. No, el modelo no, o sea, lo he visto no sé dónde, pero lo he llegado a ver y me he llevado las manos a la cabeza porque incluso el que sí que recuerdo que está es en el DVD del cuarto curso que, que ponen el castillo, el mapa y todo. Y luego si vas al castillo, al gran comedor, entras. O sea, imagínate, ¿no? El mapa grande y tal. Y se ve mapa grande con el laberinto, lo del agua, el laberinto por ahí, el dragón, tal. Pues cuando le das al castillo, automáticamente hace. Viene por aquí, ¿vale? Entra por la puerta, no sé qué hacía, y luego venía por aquí. Sí, Y aquí se encontraba el gran comedor. Y eso el DVD, ¿eh? El DVD de Harry Potter y claro, el Cáliz de Fuego. Y, o sea, es que lo puedes ver. claro. Incluso lo que hemos decidido, y así que lo dejo porque no me vas a pegar. Aquí, mira, ahora sí que lo veo igual, el mismo tamaño. Vale, entiendo, sobre el sauce boxeador, entiendo o sea, la imagen del principio no estaba, o sea, en esa época no existía el sauce boxeador. Con lo cual eso a mí no me preocupa. Lo que sí me preocupa es que aquí debería estar el bosque, el campo de Quidditch, aunque sea un poco más arriba, esta altura más o menos, se podría ver. O sea, sería un montículo así guapo. Y ahí cae el agua porque aquí hay como un río. Me cae. Y ahí se vería el campo de Quidditch. Pero no, Dani, lo dejamos ya. Dani, podemos ir cerrando porque ya no tengo batería. Sí, 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 por favor, sí, sí. Que es que me pongo a hablar de Hogwarts y no paro. Sí, No paro. sí, Porque sí. tela. Se te nota que te encanta lo que es la arquitectura del castillo. Oh, oh, me encanta. Desde que la vi por primera vez, me enamoré, me enamoré. Pues nada, Leandro, Bien, un millón. Un momentito, un momentito, un momentito, un momentito. Ay, ¿dónde estás? Aquí. Pues nada, Leandro, muchísimas gracias por pasarte. De verdad, no, me ha encantado este análisis. Me ha encantado. O sea, yo creo que hemos hecho más análisis de lo que deberíamos haber hecho o lo que no han hecho los demás, sí, creo yo. sí, sí. Pero bueno, Y valió porque sacamos cosas importantes de ahí. de todo, de todo. Y nada, espero que te lo hayas pasado bien. Perdóname por haber Sí, retrasado sí. mucho. Y si quieres para la No, próxima, no, la verdad que la pasé muy lindo. me alegro, Leandro. Pues nada, si sale otro tráiler o si sale la peli y la vemos, pues lo vamos a comentar todo. Dale, Todo, todo, todo completo. dale, dale. Yo Pues encantado, venga. no, encantadísimo. Quiero, como todo buen Slytherin, demostrar todo lo que sea, con todo lo que he visto y esas conjeturas y todo lo pertinente. Perfecto, perfecto, Leandro. Pues nada, gente, seguidle a Dale, Leandro en sus redes sociales, lefances, @lezafances, en Twitter, en Instagram también es, ¿verdad? sí. Por favor, seguirle porque es un, Sí, es un en crack. todos lados me pueden buscar como Defensor. Es un crack y sabe un Y bueno, montón. yo más que nada en Twitter publico tanto, tanto cosas de la wiki como cosas personales. Pero bueno, ya, si quieren ver mi perfil de la wiki, vayan a la wiki y pongan Defenses y ahí les va a aparecer. En la wiki fandom de Harry Potter también es un crack.
Es un crack y sabe un montón más que yo, ya habéis visto. Así que nada, Leandro. Lo dejamos por aquí ya, el directo completo. Espero que os haya gustado. Voy a intentar coger este trozo del análisis y lo vamos a llevar al canal principal para ver si os gusta y si hay buena acogida, pues hacemos un análisis guapo con Leandro de Animales 3 horas de Fantásticos análisis. 3 horas ya llevamos, wow, con un vídeo de 2,38. Madre mía, lo que hemos sacado. Impresionante. Pues nada, Bueno, chicos. te dejo Claro. porque ya me queda un 1% de batería. Muchas gracias por el espacio que me diste. Nada, hombre, a ti por pasarte. Muchísimas gracias, chicos. Un abrazo a todos. Chao, Bye. Leandro. Bueno, ¿qué os ha parecido el análisis? Extenso, ¿verdad? Pues gracias a Leandro por el buen rato que hemos pasado, que sin ti yo no me habría dado cuenta de todo lo que nos ha escondido en los dos trailers. Muchas gracias, Leandro, por tu aportación. Y si queréis ver sus redes sociales, aquí abajo en la descripción encontraréis su red social de Twitter. Y esto ha sido todo. Gracias por estar ahí, felices fiestas y que la magia os acompañe. ¡Chao!